No podrás alcanzarme. Seguimos con los resúmenes. Arco 9, capítulo 2. La luz de las estrellas más allá del reino de un billón. La historia nos da a entender que Aldebarán ya había usado su expansión de dominio, la redefinición de la Matrix. Era una técnica que reflejaba la propia voluntad en la realidad, desafiando las leyes de la naturaleza mediante un encantamiento, un sofisticado y delicado acto de barbarie equivalente a reescribir por la fuerza del guión a alterar el final. Es decir, los conjuros de los hechizos mágicos no eran otra cosa que un cortés saludo que declaraba: ahora destruiré el mundo. Así nos narra la novela, ¿no? No importaba lo que pasara, no importara cómo fueran las cosas, no importara lo que costara, Natsuki Subaru sería eliminado. Y bueno, la historia pues nos da información sobre Aldebarán, ¿no? Donde la historia nos narra que Aldebarán había usado 4061 intentos para convencer al Margrave, o sea, a Roswaal, para que cambiara su actitud con respecto a la facción. Y al ver que no podía presentar nada que beneficiara a Roswaal, no tuvo más remedio que llegar a la conclusión de que obtener su consentimiento ofreciéndole una zanahoria era una causa perdida. Después la historia nos narra otro evento que había tenido Aldebarán, donde le había tomado 962 intentos, ya que se dice que estos intentos fueron para manejar las hermanas Sony, y la mayor en particular había sido una adversaria formidable. Desde el principio ya había sabido de antemano que la vigilancia era indispensable contra ella. Evitar su intuición, aguda hasta la normalidad, no había sido una hazaña trivial. Sin embargo, en su caso había existido un claro compromiso. La hermana pequeña desposeída de recuerdos con la que por fin se había reunido era el mayor punto débil de alguien a quien no se le podía encontrar ni un resquicio. O sea, Aldebarán ya había tenido enfrentamientos antes de estos eventos con personajes de la campaña de Emilia. Ojo, Ran era una enemiga desalentadora. 633. Aldebarán había usado su habilidad con el ministro del Interior, tampoco sensible con los forasteros como era. Se dice que Aldebarán había analizado, ¿no?, al ministro del Interior, todos sabemos quién es, donde analizó que él tenía una personalidad dura y que no debía subestimar. Era un oponente que obligaba a sentir una presión similar a la de enfrentarse a un toro con cuernos. La forma de ponerlo contra las cuerdas había sido similar a la que había empleado con el Margrave, refiriéndose a Roswaal. Y entonces cada vez que recordaba estos eventos se decía Aldebarán a sí mismo: después de todo, ella ya no está entre nosotros. 94. Seguía usando su habilidad con otros personajes. Aunque el número de intentos era pequeño, omitir al poseedor de sangre rara de los compañeros de viaje que se dirigían al Mar de Arena había sido una necesidad absoluta. A estas alturas, se podría decir que Aldebarán tenía una buena idea de la mayoría de las relaciones dentro del campamento, incluidos aquellos a los que nunca había conocido. En pocas palabras, lo que se nos da a entender es que Aldebarán había utilizado su habilidad para poner en aprietos a los personajes y tratar de ver sus personalidades, sus inclinaciones, todo esto para sacar información. Y después terminaba su habilidad, donde volvía al mismo punto donde no había pasado nada de esto, pero él ya tenía la información de cada personaje. Interesante, mira. Y así Aldebarán recordaba sus intentos de sus habilidades que había usado antes. Ya, entonces se entiende, ¿no?, que Aldebarán usó su habilidad para conocer el campamento de Emilia, para convencerla a apoyar a la princesa y para analizar a cada personaje, ¿no? Y le había tomado varios intentos, todo esto con el fin de sacar información y todo. Y volvía al mismo punto donde no había pasado nada y solamente él conocía cada parte de cada personaje. Por su habilidad, acuérdense de su habilidad territorio. Y nos da más información que había usado 5 intentos con otra persona. Había usado 5 intentos con una persona que era bastante fácil de engañar. Él quería tergiversar sus pensamientos y manipularla a ella. Si no tuviera en cuenta el crujido de su corazón, llenar el dolor de los ojos amatistas de ella sería fácil. Para empezar, ella era alguien que había intentado empatizar con sus heridas. Si él apelara a ella en cuanto a lo mejor que ella podría hacer por su bien, ella se decantaría naturalmente por esa resolución. Aldebarán decía: después de todo, soy más incapaz de salvarme, pero está bien, después de todo, ella no está entre nosotros. Así la novela, como le digo, nos narra de forma muy rara, pero tú tienes que entenderlo bien, ¿no? Y es bastante lectura, entonces se nos da a entender que Aldebarán ya había usado su habilidad con los del campamento de Emilia, y el número de intentos que le había tomado con Natsuki Subaru no había fallado ni una sola vez, había sido 0. Conocía a Natsuki Subaru de cada rabo y por ello no había existido en él ni una pizca de vacilación, solo necesitaba evaluar correctamente el momento. Después de todo, al chama. Es decir, que la historia nos da a entender que Aldebarán había usado varios intentos con otros personajes, ¿no? Y se dio cuenta que con Subaru no le había tomado ningún intento, ya que los agarró con la guardia, pero muy baja. Así es, en pocas palabras, pues para repetirlo otra vez por si no se entiende, porque en realidad la novela está muy confusa esta parte. Lo que nos da a entender es que Aldebarán había usado
su habilidad con los personajes del campamento de Emilia mucho antes de llegar a la torre, de cómo convencer a Roswaal de que se inclinara al campamento de Priscilla, y se nos narra pues tantos intentos que había tenido con otros personajes. Y al momento de usar su habilidad y luego llega a la torre de Pleiades, solamente le tomó 0 intentos con Subaru. Fue que lo agarró con la guardia baja Subaru, pero que la tuvo difícil en realidad con otros personajes, para que se entienda y se deje bien claro que está confuso en la novela. Aldebarán se decía a sí mismo, después de recordar todo esto: entiendo, hermano. No, Natsuki Subaru, no te mataré. Se nos revela que la técnica Old Chamak que ha usado Aldebarán es una técnica prohibida que se le fue enseñado por una bruja. Esta bruja se nos dice que esta técnica era tan poderosa que nunca lo anotó en ningún lugar, y que solamente le enseñó a Aldebarán a través de información oral. Y Aldebarán lo aprendió así, y tampoco le escribió nunca esta técnica porque era tan peligrosa y tan poderosa la técnica que solamente la bruja se la enseñó a él, pero a través de información oral. Ya, era una técnica prohibida capaz de atrapar a brujas, y ya que Beatriz era un espíritu con un contrato con Subaru, entonces ella se había convertido en un objetivo de la técnica. Natsuki Subaru y Beatriz habían sido confinados juntos. Como Beatriz era un espíritu del atributo Yin, había sido problemático para Beatriz analizar la técnica prohibida. Y así nos explica sobre su habilidad de sellado. Aldebarán dice: está empezando, maestra, para que pueda ser yo mismo. Cuando de repente se escucha una voz que grita ¡ah! Lanzando un gran grito de batalla, era Garfield, que acababa de evidenciar lo que había pasado. Entonces se lanza, le tira un puñetazo a Aldebarán y lo inmoviliza. Le dice: ¡bastardo! Garfield rugía, lo inmovilizó y le dijo: ¿qué demonios has hecho con el capitán y Beatriz? ¿Dónde están? ¿Y esa magia de antes qué rayos fue? Aldebarán dice: te has equivocado, Garf-chan. Garfield dice: ¿ah? Aldebarán dice: en lugar de inmovilizarme, lo primero que deberías haber hecho es noquear. Y usa su habilidad. Y otra vez se encuentra con Garfield. No, Garfield rugía. ¡Ah! La bestia feroz saltó a la carga con la velocidad de una flecha, pero esta bestia feroz no pretendía golpear a Aldebarán, sino agarrarle el brazo y sujetarle. Aldebarán ya lo sabía. En ese momento, Aldebarán esquivó el brazo y levantó el codo y golpeó a Garfield. ¡Pah! Garfield había recibido un golpe en la nariz por su propio impulso al chocar con el codo de Aldebarán. Después de todo, ya Aldebarán había tenido un bucle y ya sabía cuál era el movimiento de Garfield. Por eso lo agarró con el codo y lo golpeó. Mandó volando a Garfield. Garfield dice: ¡ah, bastardo! Aldebarán dice: siguiente. Una descarga perforó todo el cuerpo de Aldebarán, y otra vez se repite el bucle. Garfield grita: ¡ah! Una bestia feroz cargó a la vez, lanzando un grito de guerra. Aldebarán esquivó y lo golpeó con el codo en respuesta. Aldebarán se dio cuenta que no tenía forma de esquivar una patada frontal lanzada a esa velocidad. Solo tenía que asegurarse de que ninguna patada frontal pudiera ser ejecutada. Garfield hace ¡ah! Aldebarán usó un protector de roca. Garfield fue lanzado hacia atrás en el aire. Esta vez no solamente fue con el codo, sino con el codo con roca. Acuérdense que Aldebarán usa habilidades de tierra. Garfield cayó al suelo y se estrelló contra una estantería, quedando enterrado vivo por los libros que caían de ella. Aldebarán decía: con esto, Aldebarán saltó hacia atrás, confiado de que había logrado evitar el primer ataque. Así es, todos estos bucles que usó Aldebarán fue para evitar los primeros ataques de Garfield. Cuando de repente una voz se escucha y dice: ¡el Chija! Apenas pisó el piso Aldebarán, su cuerpo se volvió lento después de que se tejiera en breve encantamiento. No se había vuelto lento porque lo quisiera. Todo su cuerpo había sido envuelto por una sensación de inmovilidad. Era una gran cantidad de agua, algo totalmente fuera de lugar en la biblioteca. Y esta era la habilidad de Exo. Dice: disculpa mi mala educación al hacer tal cosa deliberadamente, sabiendo muy bien que la humedad es el mayor enemigo de los libros. Aldebarán dice: ch. Exo dice: sin embargo, producir una fuente de fuego no habría sido razonable. El viento habría devastado la biblioteca y la tierra habría ensuciado los libros. Como le digo a Exo, me da el pinche porque habla un montón. Es como Priscilla 2.0 porque te da un montón de diálogos solamente para llegar a un punto. En conclusión, Exo había usado una habilidad de agua para inmovilizar a Aldebarán. Mientras Exo mantenía una distancia fija con Aldebarán, Exo dice: Aldo, ¿no puedo pedirte una explicación que me ayude a entender tu versión de la historia? ¿Qué fue eso de antes? Esa magia desconocida es impresionante incluso para mí. Y lo que es más importante, ¿qué les ocurrió a Natsuki Dono y a la señorita Beatriz? Ambas estaban preocupadas de que cayeras en la desesperación y te descuidaras. A esas dos, y entonces... Hola, debes dejar tu like, supongo, y comentar recero. De hecho, no olvides suscribirte. Sigue la cuenta, y Aldebarán ya llevaba 106 intentos. Así es, Aldebarán tuvo 106 intentos, ya que ni bien había sellado a Subaru y a Beatriz, estaban cerca Garfield y estaban cerca Exo. Entonces la tenía difícil Aldebarán. Y ya llevaba 106 intentos. Y además recuérdense que Exo es una persona muy fuerte también, con la magia. Aldebarán entendió que Exo era una persona indispensable de sinceridad y respeto, así que él permanecería pasivo pasara lo que pasara. Su personalidad era la de esperar demasiado de los demás. En ese sentido, su forma difería fundamentalmente a la de Roswaal, a pesar de que ambos eran magos. Se dice que si fuera Roswaal, abrazaría rápidamente a los miembros de Aldebarán
le destrozaría los pulmones con el viento para robarle la conciencia, pero en este caso era Exo. Exo hace, qué acto tan insensato. Mientras Exo gritaba con expresión rígida, el rostro de Aldebarán dentro de la membrana acuosa se nubló con una tonalidad de rojo intenso. Era la evidencia de que había regurgitado sus vísceras asadas y derretidas, habiendo atravesado su garganta y salido por la boca. Y Exo desactiva la habilidad de agua. Exo deshizo la restricción mágica e intentó cambiar de marcha hacia la magia curativa, pero ya era demasiado tarde. Para cuando lo había pensado en su cabeza, ya no era capaz de alcanzar a Aldebarán. Y otro bucle se repite. Exo decía, el Chiha, y Aldebarán decía, el Dona. Y entonces, en este nuevo bucle, Aldebarán había activado el Dona en todo su cuerpo para cubrir el ataque de agua, para así absorber todo el líquido. Exo se sorprendió y dice, ¿qué? La armadura de tierra que había invocado Aldebarán le permitió que Aldebarán volviera a pisar el suelo, una acción que debería haber sido obstruida antes de saltar hacia atrás mientras su armadura se deshacía. Así es. Entre los tantos bucles, Aldebarán iba aprendiendo más y más y más en cómo contrarrestar los ataques del enemigo. Exo, que permanecía mirando a Aldebarán en guardia, Garfield se levantaba de los libros enterrados encima de él y decía, no me jodas. Garfield rugió y salió de los libros y volvió otra vez para atacar. Miró fijamente a Aldebarán, se limpió la sangre que le manchaba el hocico. Garfield estaba a punto de avanzar hacia Aldebarán. Exo dice, por favor espera Garfield-kun, sería peligroso acercarse sin cuidado. Garfield dice, ¿de verdad crees que es el momento de decir eso, Sensei-san? El capitán y Beatriz han sido alcanzados por esa jodida bola incomprensible. Tengo que... Exo dice, cálmate. Precisamente por eso, ese tipo de magia ni siquiera yo la conozco y sobre todo, acaba de demostrar que es capaz de aguantar perfectamente nuestros dos ataques. Esto es anormal. Por supuesto, Exo se da cuenta. Como Aldebarán usaba sus bucles, al momento de encontrarse con Garfield y con Exo, evitaba sus ataques a la perfección y lo bloqueaba. Entonces, aunque para Exo era la primera vez que esto pasaba, ¿no? Desde su punto de vista era raro, pues que el enemigo al que estaban atacando supiera exactamente cómo bloquear cada técnica. Entonces, Exo se dio cuenta que algo normal estaba pasando. Por eso le dice a Garfield, calma. Más acuérdense que Aldebarán tenía la habilidad de sellado. Entonces, Exo sabía que Aldebarán era un enemigo en realidad muy peligroso por todo lo que estaba pasando y cómo bloqueaba sus ataques a la primera. Exo dice, ni una sola vez le he revelado mis cartas, refiriéndose a sus ataques, ¿no? Exo sigue hablando y dice, sin embargo, fue capaz de lidiar perfectamente con la ligadura de agua absorbiéndola en tierra. Esto no puede explicarse simplemente como que sea hábil en el arte de la guerra, o que actúa con compostura. Tú y yo somos los únicos aquí capaces de contenderlo. Así es, Garfield también se dio cuenta de las palabras de Exo, ¿no? Aldebarán estaba bloqueando los ataques a la primera, y eso era muy raro. Aldebarán dice, vaya, aún así, sigue siendo 100 veces más problemático que cualquier dificultad normal. Aldebarán se quejaba y observaba cuidadosamente a los dos. Exo estaba en guardia y vigilaba sus movimientos, y Garfield, que había recuperado su compostura, también estaba en guardia y estaban planeando atacar en grupo, ¿no? Garfield dice, cabrón. Exo dice, qué tontería. Al escuchar las sorprendidas voces de Garfield y Exo, Aldebarán cayó de rodillas, se desplomó en el suelo y sin fuerzas mientras caía por los escalones de la biblioteca con abundante sangre brotando de la base de su casco. Así es, Aldebarán no le dio tiempo para pensar y se suicida. Esto para que en el nuevo bucle pudiera hacer los ataques más rápido y los bloqueos más rápido, sin que ellos llegaran a coordinar. Y otra vez el bucle, donde están a este punto, ¿no? Y Exo dice, por favor espera Garfield-kun, esto sería peligroso. En este nuevo bucle pues Aldebarán se acercó sin cuidado, en el momento de que Exo había gritado estas palabras a Garfield. Aldebarán agarró la estantería que tenía a su lado y la tiró hacia abajo para lanzar un ataque contra Exo, que estaba más abajo en los escalones como un efecto dominó. Y así, entre los tantos y tantos bucles, Aldebarán llevaba la cuenta, 397. Desde el principio había tenido la intención de utilizar este lugar como campo de batalla, dado la abundancia de obstáculos y la facilidad de hacer los preparativos aquí. Y así seguían los bucles, y Aldebarán seguía bloqueando los ataques y usando la información para reiniciar el bucle. Y obviamente para reiniciarlo tenía que suicidarse. ¿Y cómo se suicidaba? Por dentro de su cuerpo, pues usaba una magia para que le sacara todas las vísceras y él muriera. Y Aldebarán seguía activando su Dona. Y en estos bucles pues sigue la batalla épica, ¿no? Aldebarán usaba los libros como avalancha en efecto dominó para atacar a Exo. Garfield dice, Sensei-san. Garfield atacó a Aldebarán. Uno de los objetivos de Aldebarán era que ellos dos no coordinaran porque sería más problemático. Entonces Garfield se va a atacar a Aldebarán. En ese momento, Aldebarán, al ver que Garfield se acerca a él, agarra el orbe negro, o sea la esfera donde están sellados Subaru y Beatriz, y se lo traga. Garfield dice, bastardo. Garfield arrancó en furia y cargó hacia adelante. Garfield golpeó a Aldebarán. Aldebarán salió despedido por los aires de un puñetazo, mientras albergaba la convicción de haber cortado con éxito la cooperación de sus oponentes y eliminando la compostura de Garfield. Así es, no quería que ni Garfield ni Exo coordinaran entre ellos, sería más problemático y lo había logrado, los había separado. El golpe de Garfield fue devastador, hizo que Aldebarán vomitara toda su cena. Él sentía que estaba a punto de vomitar el orbe, pero aún así apretó el estómago y los dientes. Aldebarán dice, carajo, expansión de dominio, redefinición de la Matrix.
había llegado a un nuevo punto donde le pareció a Aldebarán que era el momento justo para activar otra vez su habilidad, ya que mientras Aldebarán repetía los bucles, llegaba a un punto donde para él era favorable desde ese momento la batalla y activaba su habilidad, su expansión de dominio, redefinición de la materia. Una vez más, Aldebarán declaró la guerra al mundo. Y seguía la batalla épica. Se repite el bucle. Garfield dice: mi asombroso ser es un jodido tonto. Garfield recordaba las palabras de los demás que le habían dicho que vigilara a Aldebarán, sobre todo las palabras de Subaru. Muchos confiaban en Garfield. Sigue la batalla épica. Aldebarán esquivaba. Garfield estaba muy molesto, pues seguía fallando con los ataques. No importara cuántos puñetazos lanzara, no conseguía acertar ni uno solo. Y Aldebarán activaba Dona. Garfield se sentía frustrado. ¿Cómo es posible que el enemigo pudiera evitar cada uno de sus golpes? No entendía. Aldebarán usaba bloques de piedra y atacaba. Usaba Aldona. El aire golpeó. La piedra golpeó la cara de Garfield con un impacto notable, como si se encontrara con el ángulo en el que se había inclinado en la cabeza. Un gemido de dolor escapó de la boca de Garfield. Aunque ese ataque no era tan poderoso para Garfield como lo de los enemigos anteriores en las que se había encontrado en el Imperio, en realidad le afectaba. Este ataque estaba concentrado en un solo punto, aunque no le causaba tanto daño. Aldebarán se cansaba, pero estaba muy concentrado viendo los movimientos de Garfield. Garfield no entendía cómo es que, aunque había una gran diferencia de habilidad, no acertaba a Aldebarán. Garfield sabía que podía incapacitar a Aldebarán con un solo golpe poderoso, pero aún así no acertaba. Garfield decía: maldición, simplemente no puedo golpearlo. Garfield no entendía lo que estaba pasando y se sentía muy furioso y muy frustrado. Garfield sabía que era superior en sí a Aldebarán, pero entonces ¿por qué no acertaba ningún golpe?, pensaba Garfield. Los ataques de Garfield seguían fallando, mientras que los de Aldebarán seguían acertándole. Aunque los ataques de Aldebarán carecían de potencia, entre todos estos ataques uno tras otro, Garfield se enfurecía más y que cada vez le hacía más daño. De repente aparece otra vez Exo y dice: Garfield Kun, apártate, yo te daré apoyo. Cuando de repente Aldebarán, que acuérdense que el objetivo de Aldebarán es sacar de quicio a Garfield para que no escuche a Exo y los dos no coordinen contra él, porque si no sería muy problemático para él. Entonces uno de los objetivos de Aldebarán, como conoce a Garfield como es que Garfield siga furioso y que no pueda pensar con claridad. Entonces seguía la batalla y Aldebarán le dice: así es, Garfield, retrocede y corre a llorar con tu sis y a tu nana, Garcham. Garfield dice: te voy a machacar. Estos comentarios rompieron el pensamiento de Garfield en 1000 fragmentos. La visión de Garfield se tornó vermellón de rabia mientras abría los brazos y cargaba contra él. Aldebarán dice: sinceramente esto sería lo más difícil de afrontar. Garfield se lanza hacia adelante con una rápida patada, se acerca hacia Aldebarán con una fuerza tremenda. De repente su visión se nubló. ¡Pah! Garfield es golpeado. Pequeños granos de arena habían volado hasta los ojos de Garfield, robándole la vista sin piedad. Era un truco sucio de Aldebarán. Fue suficiente para que él se detuviera sorprendido. Aldebarán le había mostrado lo muy cauteloso que era ante este ataque. Le había arrebatado la visión por un momento a Garfield. Exo dice: Garfield Kun. Garfield cada vez seguía más y más furioso. Al oír las advertencias de Exo, Garfield abrió la boca y atrapó el puñetazo con sus colmillos. Garfield dice: te las verás conmigo, imbécil. Garfield, aunque no podía ver, sabía que había detenido un puño y tenía este puño en la boca. Garfield apretó su mandíbula para romper este puño. Garfield pensó que si le destrozaba este brazo, porque sabía que Aldebarán solamente tenía un brazo, entonces Aldebarán estaría fuera de combate. Entonces procede a romperle el puño que tenía atrapado en su boca. Cuando de repente, el puño que estaba dentro de la boca de Garfield se hinchó violentamente, destrozándole su mandíbula bajo la presión y enviando fragmentos de sus caninos superior e inferior volando por el aire. Garfield no entendió y su mandíbula quedó destrozada. Garfield, que no podía ver y con la mandíbula destrozada, sintió que todo el mundo se ponía patas arriba, ya que al recibir este golpe, su cerebro se agitó y su sentido del equilibrio se desvaneció, por lo que ya no podía mantenerse de pie y cayó de rodillas. Garfield se dio cuenta que la advertencia de Exo no había sido en sí por detener el ataque, sino porque era una trampa de un ataque. Así es. Aldebarán dice: ¿recuerdas cuando te dije que la imprudencia es lo más difícil de tratar? Mentí. Los que no piensan no son una amenaza para mí. Así es, Aldebarán había sacado otro brazo de piedra y había engañado a Garfield, ¿no? Garfield, como no podía ver, y pensó que había agarrado el puño de Aldebarán y lo quería destrozar, pero en realidad solo había agarrado el puño de piedra que Aldebarán había sacado. Este ataque fue implacable de Aldebarán. Los resultados estaban favoreciendo esta vez a Aldebarán. Exo grita: Garfield Kun. Exo estaba observando esta anomalía, como Aldebarán esquivaba cada golpe a la perfección y cómo es que solamente los golpes de él acertaban. Exo estaba siendo muy precavido y sabía que Aldebarán era un enemigo
de temer. Garfield estaba en un mal estado después de todo. El brazo de tierra por el que él le había agarrado con su mandíbula había explotado violentamente dentro de la boca de Garfield. Le había destrozado la mandíbula y Garfield estaba en mal estado. Los colmillos de Garfield volaron. Garfield cayó de rodillas, sus movimientos sucesivos fueron eficientes, extremadamente eficientes. Exo dice: maldición, algo así no puede ser posible que un enemigo sea tan certero en esquivar y en atacar. Exo dice: cualquier margen para subestimarte como alguien de rango inferior ya no existe. Prepárate para perder algo más que tu brazo izquierdo, al menos una pierna. Chija. Y entonces Aldebarán otra vez hizo su bucle, y esta vez esquiva a la perfección el ataque de Exo. Así es, Aldebarán es un enemigo impecable y de temer, ya que cada técnica nueva que uses contra él a través de su habilidad territorio, o sea de su propio bucle, ya sabe cómo contrarrestar tu técnica, busca esa debilidad y se repite otra vez el bucle, y desde la perspectiva del enemigo todo es la primera vez, ¿no? Obviamente. Y el ataque de Exo fue bloqueado, entonces Exo ataca con una habilidad que parecía de agua pero en realidad era de viento, pero es bloqueado por Aldebarán. Exo activa dos habilidades, dos hechizos diferentes, una técnica muy avanzada, y dice: con esto podré acabar contigo. Exo había activado dos hechizos, ya que Exo quería engañar activando un hechizo que en realidad era otro hechizo, que al final fueron dos hechizos diferentes de ataque. Aldebarán dio la espalda al viento invisible que se acercaba desde delante de él, y mientras recibía la embestida de ese viento de su espalda, se sumergió en el infierno ardiente detrás de él. Aldebarán dice: ¡hurra! Aldebarán, como sabía cómo contraatacar gracias a sus bucles, Aldebarán se deja arrastrar por el viento y todo su cuerpo se habría golpeado contra las paredes y el suelo, dejándole incapaz de moverse. Sin embargo, Exo dice: ridículo. Arrastrado por el viento, Aldebarán estaba indefenso mientras todo su cuerpo se golpeaba contra múltiples lugares dentro de la torre. Sin embargo, parecía como si él se hubiera anticipado a los otros dos ataques que eran más poderosos. Entonces Aldebarán era atacado por este viento, pero Exo no entendía por qué se dirigían dos ataques más, ¿no? Y Aldebarán habría creado cojines de barro, anulando casi por completo la fuerza del impacto y escapando de las garras del viento. Obviamente, como le digo, Aldebarán ya sabía cómo contrarrestar la técnica, pero de la perspectiva de Exo todo esto era a la primera vez que hacía Aldebarán todo, ¿no? Exo no le quedó más remedio que darle vueltas a sus especulaciones más absurdas. Sus habilidades como guerrero eran claramente inferiores a las de Garfield, e incluso había esquivado los ataques certeros con trampa de Exo, sus hechizos que habían sido disfrazados de otros hechizos. Aldebarán había esquivado y anticipado sus ataques, y había usado otras técnicas para poder contrarrestar sus verdaderos hechizos de Exo. Exo se consideraba uno de los mejores magos del reino, entonces ¿cómo es que alguien tan inferior, sin menospreciar a Aldebarán? Exo pensaba: ¿cómo es que alguien tan inferior puede bloquear toda la perfección? Entonces Exo pensó: si tuviera que adivinarlo, lo más probable sería increíble, una observación a muy corto plazo del futuro. Esa fue la conclusión que llegó Exo, que tal vez Aldebarán podía ver el futuro en un corto periodo de tiempo. Esta teoría que pensó Exo en ese momento le pareció tan ridícula y absurda, pero como muy posible. Exo no pudo evitar sentir un escalofrío hasta lo más profundo de su ser. Sin embargo, los fenómenos que rodeaban a Aldebarán no podían explicarse solamente con teorías absurdas, ya que él tenía la solución óptima para todo. Así que para Exo era una posibilidad muy viable, lo que acababa de pensar. Exo pensó: muy bien, una posibilidad de que Aldebarán tenga una magia desconocida, además de la otra magia utilizada para sellar a Nasky Dono y a la señorita Beatriz. Acuérdense que Exo es inteligente, ojo. Exo era una persona muy leída y nunca en su vida había visto la habilidad que usó Aldebarán para sellar a Beatriz y a Subaru, ya que esa habilidad era algo que él nunca jamás encontró en ningún libro en toda su vida que había investigado. Entonces pensó que esto era una magia muy diferente a los 6 atributos básicos. Exo determinó que la estimación de amenaza que suponía Aldebarán estaba en el máximo nivel posible. Era un enemigo formidable que blandía magia desconocida con intenciones desconocidas. Ya no era apropiado considerarlo con tal descripción. El grado de peligro que representaba debía considerarse equivalente a un arzobispo del pecado o incluso una amenaza al nivel de una bruja. En otro lugar estaba Petra con Meili, ¿no? Y se escuchaban todas las explosiones, toda la batalla. Petra se asustó. Petra dice: Meili-chan, debemos salir por aquí, por aquí. Meili dice: Petra, parece que alguien está teniendo una pelea. Petra dice: ¿sabes quiénes son? Meili dice: no lo sé, pero Onisan y Colmillo Onisan no tienen motivos para pelear, así que debe ser Sensei-san o Casco Ji-san, ¿no? Petra dice: ¿Al-san y Exo-san están peleando entonces? Meili dice: sí, es Sensei-san. Entonces también tenemos que tener cuidado con esa chica Flan, ya que ellas no están del todo enteradas del contexto, ¿no? No saben ni por qué están peleando. Meili dice: ¿qué hacemos? ¿Subimos nosotros también? Petra dice: no, no hagamos eso. Si estuviéramos presentes desde el principio sería una cosa, pero si intentamos unirnos ahora, solo vamos a estorbar.
Mel dice, bueno, supongo que es suficiente. Podría enviar a la pequeña escorpión carmesí a hacer guardia, pero... Petra dice, tenemos que estar preparadas para cualquier cosa que pueda pasar. Petra pensó en Subaru y rezó por su seguridad. Y en ese momento alguien apareció y dijo, Petra, Meili. Petra dice, Garf Sam, estás muy mal herido, ¿qué te ha pasado? Tienes que recibir tratamiento inmediatamente. Garfield, que estaba muy mal herido, dice, vamos, date prisa y usa magia Jan sobre mí. Garfield estaba muy pero muy mal estado. Garfield había perdido mucha sangre, estaba muy mal herido y había perdido varios dientes. Y poco a poco se le iba la vida, ¿no? Entonces Petra usa su magia Jan. Acuérdense que Petra también sabe usar magia y la comienza a curar. May le grita, ¿ah? Ya que Garfield en ese momento que la estaban curando, clavó sus manos en el suelo de la habitación y arrancó el pavimento de piedra con su fuerza bruta. Y May le dice, ¿qué estás haciendo? Ese pedazo de pavimento que sacó Garfield lo usó para bloquear la entrada de la habitación. Petra no entendía qué estaba pasando y en ese momento May le dice, ¿agua? Ya que debajo del pavimento que Garfield había sacado para bloquear la puerta había agua. Los ojos de Petra se abrieron de par en par. Había un gran torrente de agua subterráneo que inundaba la fuerza del pasillo de la cuarta planta de la torre. Los ojos de Petra se abrieron de par en par. Petra no entendió quién había hecho esto y con qué propósito. Garfield dice, rayos. Si estás leyendo esto, entonces ¿qué te parece un ataque que no puedes bloquear aunque sepas que viene? Así es, parece que Exo y Garf habían ideado un plan, ¿no? De que activar un ataque que ni siquiera podría ser presenciado al futuro por Aldebarán, porque ellos pensaban que Aldebarán tenía esa habilidad de ver el futuro. Garfield sonreía. Petra pensó, ¿contra qué estaba luchando Garfield con semejante expresión que tiene ahora mismo? Petra seguía curando a Garfield. De repente, Exo dice, Garfield-kun, ven aquí, arriba, no al lado de Taigeta. Garfield dice, Meili y tú, ya se los explicaré más tarde. Petra dice, ¿es Aldebarán-san? Garfield dice, sí. Petra se decía a sí misma, no llores, no llores, no llores, ya que Petra se estaba llenando de temor. Meili dice, Petra-chan. De repente, volviendo a la batalla de Aldebarán con Exo y Garfield, porque Garfield vuelve a ayudar a Exo, una corriente de agua comenzó a inundar todo. Aldebarán estaba molesto, ya que esta agua, al ser en grandes cantidades esta corriente, iba a contrarrestar la habilidad de Aldebarán. No acuérdese que él usa la tierra. Era una estrategia que tanto Exo había coordinado con Garfield para usarla contra Aldebarán, para que no tuviera su ventaja de la tierra. Aldebarán quedó impresionado, pero también estaba muy molesto. El torrente de agua no le dejaba a Aldebarán plantarse en la tierra, por lo que el cuerpo de Aldebarán era arrastrado por la corriente, despojándole sin piedad de su fuerza y temperatura corporal. Mientras más intentaban luchar contra el agua, más le arrebataban las fuerzas, agotándolo sin descanso. El agua comenzó a inundar y Aldebarán comenzó a ahogarse y a ser llevado por la corriente. Mientras Aldebarán se estaba ahogando en la corriente inmensa de agua, Exo y Garfield observaban desde muy arriba, desde las escaleras. Aldebarán estaba empapado de agua, ahogado, con todo el cuerpo cubierto de heridas. Garfield decía, devuélvenos al capitán y a Beatriz. Bastardo, ¿escuchaste? Exo decía, cálmate, Garfield-kun. Aunque considera su silencio como una provocación, Aldono no puede evitarlo. Además, la provocación no tendría sentido. Ya debería entenderlo. Exo decía, parece que de alguna manera posees la habilidad de utilizar una magia desconocida, un tipo de arte prohibido. Pero eso no quiere decir que sea omnipotente. Por muy hábil que seas en el arte de la guerra, no puedes ganar todas tus batallas. Aldebarán no podía mover ni un solo dedo, no podía poner excusas. Aldebarán dice, Exodono, es precisamente como dices, no puedo ganar todas las batallas. Tumbado boca arriba, Aldebarán afirmó esas palabras. 748 bucles estaba teniendo Aldebarán. Ese era el número de intentos en los que había vagado sin rumbo, experimentando una sensación de impotencia al no poder hacer nada en particular. La única variable que lo estaba impidiendo seguir su camino era la corriente inmensa de agua. Después de ser arrastrado por el agua, no había nada que Aldebarán pudiera hacer. Una y otra vez en todos los bucles era arrastrado sin fin. Aldebarán decía, no puedo ganar todas las batallas. Por eso solo tengo que ganar la última. Exo dice, ¿qué estás? Aldebarán dice, quería llegar hasta aquí. Este lugar es mi única condición de victoria. Exo y Garfield observaban desde arriba y no entendían. Aldebarán estaba tendido en el suelo, levantó el brazo y señaló en cierta dirección. Aldebarán entonces, en ese momento señaló con su mano hacia un lugar. Las gargantas de Exo y Garfield se atragantaron. No habían comprendido por un momento el significado, pero se dieron cuenta. ¿Un libro de los muertos? Exo dice, ¿de quién? Los ojos de los dos se abrieron de repente y sus voces estuvieron temblorosas. Después de todo, sabía que no habría otra forma de hacer los preparativos para eliminar a Natsuki Subaru. El título de ese libro de los muertos, escrito allí era... Aldebarán dice, es mi nombre. Exo y Garfield quedan en silencio. Al revelarle a Aldebarán esta respuesta, Exo y Garfield se vieron sobrecogidos por un momentáneo pausa. Confería el acto de utilizar esta oportunidad única en la vida a Aldebarán. Mirando las páginas empapadas del libro de los muertos que yacían en el suelo, había unos ojos. Esos ojos se levantaron lentamente y miraron al frente. Entonces,
Vestido con escamas de color azul pálido, la forma de vida considerada la más fuerte de todo el mundo extendió sus alas y pronunció: tus estrellas son malas. En ese momento, apuntando al mago y al guerrero, ambos congelados en su lugar, el aliento del dragón divino Volcánica, mejor dicho el dragón divino Aldebarán, se desató sin piedad. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas. Hasta ahora, Aldebarán había tenido 289 muertes, o mejor dicho, 289 bucles. Aldebarán había emboscado a unas chicas y de repente ella atacó. Aldebarán extendió una prótesis de tierra y agarró los 2 mechones de pelo de la chica, y luego procedió a empujarla a la fuerza contra la pared. En ese momento, el brazo de tierra se transformó en una gran tira de barro, crucificando a la chica a la pared. Con ambos brazos y piernas atadas, la que estaba allí era Flan. Aldebarán había atrapado a Flan. Aldebarán dice: vamos, soy más débil que tú, señorita. Me falta uno de los 2 brazos. Mi casco me limita la visión. Estoy agotado de librar batallas seguidas. No tengo talento ni habilidad. Por eso es mi victoria. Flan dice: Alzan. Aldebarán dice: cállate. Aldebarán le tapó la boca con una mordaza de piedra a la chica y suspiró. Allí también estaban las otras chicas, ¿no? Acuérdese de Meili y Petra. Meili decía: Aldebarán dice: aunque me mires así, no puedo darles ninguna excusa, señoritas. Meili decía: esta pequeña está enfadada, así que ¿podrías no acercarte? Recuerden que Chaula, que estaba convertida en Mabestia, en alacrán, estaba siempre en la cabeza de Meili. Cuando Aldebarán se dio media vuelta para mirarlas, la chica de la trenza, Meili, se movió para enfrentarse a él. Aldebarán dice: bueno, entiendo que no quieras que me acerque. En primer lugar, no me apetece hacerle daño a las señoritas. Meili dice: has venido hasta aquí para buscarnos, ¿verdad? Eso es absolutamente ridículo. Aldebarán dice: si bien es cierto que he venido a buscarlas, el motivo no es el que piensan. Petra dice: entonces, ¿cuál fue la razón por la que bajaste aquí, Alzan? Aldebarán dice: he cumplido mi objetivo. Yo no tengo nada que hacer en esa torre, así que si me preguntas por qué, era para venir a despedirme. Petra dice: aunque digas algo así. Aldebarán dice: Garfield y Exo están inconscientes en lo alto de la torre. Si los tratas rápidamente, deberían poder salir con vida. Petra dice: ¿ah? Aldebarán dice: muy bien, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a intentar lucirte luchando aquí contra mí? Si te esfuerzas lo suficiente, quizás puedas vencerme, pero si pierdes, los 2 tipos de allá arriba morirán, ¿sabes? Petra dice: cobarde. Aldebarán dice: sí, lo soy, y eso hace que me odie desde el fondo de mi corazón. Meili decía: ¿qué ha pasado con Onisan y Beatriz Chang? Me pregunto. Aldebarán dice: tranquilas, los 2 duermen junto como bebés. Están tan cariñosos y unidos. Sería cruel separarlos y me rompería el corazón, así que no pude. Después de todo, la historia nos narra que Aldebarán estaba bastante agotado. Aldebarán se comienza a acercar a la chica, ¿no? Y le dice que estén tranquilas, y comienza a levantar sus manos hacia arriba. Aldebarán dice: tengo que pasar. El escorpión en la cabeza de Meili apretaba sus tenazas y las hacía sonar, ¿no? Como manifestando su insatisfacción. Petra decía: ¿sabes? Durante estos 3 días realmente tenía la intención de ayudarte, Alzan. Te detesto absolutamente. La historia nos narra que entre todas las heridas que Aldebarán había sufrido durante su estancia en la atalaya de Pléyades, esta voz llorosa y estrujada de la muchacha había sido sin duda la más grave de todas. En el momento que Aldebarán descendió a la entrada de la torre, empezó una nueva batalla. En este escenario nuevo estaba la dragona de tierra de color negro azabache, que había hecho gran contribución a traer a su grupo, ¿no? Ella era Patrache Got. El dragón Aldebarán, antes conocido como Volcánica, pero ahora era el dragón Aldebarán, se estaba enfrentando con Patrache. Patrache hacía: ¿qué? El Aldebarán original, el que conocemos, decía: oye dragón, deja de meterte con las que son más pequeñas que tú, ya pareces muy loco, hacer eso te hará parecer más loco de lo necesario. El dragón Aldebarán decía: no me llames loco de esa manera, si yo estoy loco, entonces tú también tienes que estar igual de loco. Normalmente ni siquiera a los que se les ocurren estas cosas las ponen en práctica, algo como secuestrar al dragón divino, quiero decir. No tenían intención de pelear contra Patrache Got, ¿no? El dragón Aldebarán decía que se hiciera a un lado. Aldebarán decía: ¿sabes volar, Aldebarán dragón? Yo digo Aldebarán dragón, pero en realidad así no dice, sino dice Aldebarán nomás, sino que lo digo para diferenciar. El Aldebarán dragón decía: puedo, creo, es una de esas cosas de las que te acostumbras poco a poco. Aldebarán decía: esa frase rebosa aprensión. Aldebarán trepó por la cola del primero y saltó al lomo del dragón, aunque él mismo no podía ocultar la ligera inquietud que sentía. Luego, aferrándose a una de las muchas protuberancias de las escamas del dragón, gritó: ¡allá vamos! Y obviamente a Patrache Got pues le habían dicho que no peleara con él, que era innecesario, no la pelea, y que su prioridad de Patrache era que sacara a los demás de esa torre, y la hicieron a un lado. Cuando la torre se distanció rápidamente, Aldebarán miró hacia atrás a los que había dejado allí. El Aldebarán dragón dice: vamos, ¿acaso te estás arrepintiendo? Aldebarán dice: sí que los tengo. Cuando se trata de arrepentimientos, los tuve hace 400 años. Así es, cada vez se nos dan más spoilers de Aldebarán. El Aldebarán dragón dice: bueno, no te pongas muy nervioso.
yo estaré contigo a partir de ahora. Eso es al menos un poco mejor, ¿no? Después de todo, estos aldebaranes eran la misma persona y hablaban entre sí misma. Conocían bien sus pensamientos, sus palabras e incluso sus amenazas. Cuando de repente, una voz escucha y dice: aquí será lo más lejos que llegarán. Él era Reinhardt. Aldebarán dice: gracias por la explicación. ¿Estás acostumbrado a que la gente presente complaints contra ti? Reinhardt decía: primero quiero aclarar las dudas que yo mismo tengo. Hay muchas cosas sobre las que tengo que interrogarte. Te aconsejo que te rindas si es posible. Preferiría no reducirte. Aldebarán dice: deja de darte aires, héroe. Ganaré a pesar de todo, tus estrellas son malas. Y así empieza un nuevo enfrentamiento. Aldebarán y Aldebarán Dragón contra Reinhardt van Astria. Hola amigos, recuerden suscribirse para más contenido. Y comparte estos videos con tus amigos. Los quiero mucho, bye fanáticos demoníacos. Y seguimos con los resúmenes. Ya luego que se encuentran con Reinhardt, Aldebarán Dragón y Aldebarán comienzan a hablar, ¿no? Donde decían que esta era la peor situación de haberse encontrado con este Santo de la Espada. Reinhardt se presenta y dice: del linaje del Santo de la Espada, Reinhardt van Astria. Y Aldebarán dice: arzobispo del pecado del culto de la bruja, representando el orgullo, Stray, Wallachia. Reinhardt dice: ¿huh? Y obviamente Aldebarán se estaba burlando, ¿no? Aldebarán dice: no sería divertido que dijera algo así. Y empieza la batalla épica. El dragón Aldebarán expulsó su aliento hacia Reinhardt. El polvo se levantó en el desierto. El Aldebarán dragón dice: vaya, ni siquiera te quemaste. Reinhardt dice: tomé prestado el poder de la espada del dragón. Aunque llegará el día de la ruina de este mundo, esta espada no sería destruida. Así es como fue forjada, y así paré tu ataque. El Aldebarán dragón dice: aunque esa sea tu respuesta, eso sigue sin explicar cómo no te has quemado. Reinhardt dice: eso es debido a la protección divina de quemadura solar. Y así, no, acuérdense que Reinhardt está roto, ¿no? Y tiene bastantes bendiciones. El combate seguía, era una batalla épica. Reinhardt contra el dragón intercambiaban bastantes golpes. Reinhardt era poderoso, que no le faltaba el aliento y seguía atacando y contrarrestando los ataques. Reinhardt dice: el otro día cuando me dirigía hacia la atalaya junto con Flam, Exo y los demás, acabé peleándome contigo, con el dragón divino Volcánica, debido a un malentendido, pero en comparación con entonces, tus movimientos e intenciones son demasiado diferentes. O sea, la historia nos narra que ya Reinhardt se había enfrentado con Volcánica, ¿no? Pero el verdadero Volcánica que era un cascarón vacío, por un malentendido. O sea que había estado antes en la atalaya de Pleiades. Reinhardt dice: el tú actual es más débil que el de la última vez. ¿A qué se debe? El dragón Aldebarán hace che. En ese momento el dragón Aldebarán dice: te enseñaré algo. Y alza sus alas y se eleva. Pero en ese momento Reinhardt salta y se pone encima del dragón. Y dice: hasta aquí llegaste. El dragón Aldebarán dice: dije que te enseñaría un par de cosas. Acompáñame un poco más. Aldebarán dice: plan A. Reinhardt hace tch. La luz de una estrella que titilaba en el cielo nocturno caía en picado, apuntando directamente al santo de la espada, Al-Chario. Este hechizo era considerado la especialidad de una bruja de antaño. Era una técnica aceptada como prohibida. O sea, una estrella estaba cayendo hacia Reinhardt, pues, ¿no? Obviamente este ataque es poderoso. Y la historia nos lleva a un flashback donde estaba Equidona diciéndole lo siguiente a Aldebarán: la magia es una disciplina milagrosa con potencial oculto de hacer realidad cualquier cosa que uno imagine. ¿Lo ignoras? La creación de un hechizo tan poderoso que haría que uno se burlaría de algo como el aliento de un dragón era inevitable si se considera que había quienes deseaban superarlo. Con el tiempo, nacerá un hechizo aún más poderoso que la magia capaz de hundir una estrella. ¿No es maravilloso que los humanos posean tanta codicia? Aldebarán recordaba estas palabras de su maestra. Aldebarán no quería admitirlo, pero al haber estudiado con la bruja, había recibido todo tipo de conocimientos. No solamente era conocimiento sobre magia, sino sobre otras áreas, magia, teorías y metodologías de la magia. Aldebarán aún así carecía del talento necesario. Aldebarán pensaba esto del pasado, ¿no? Que tal vez, aunque se le enseñó muchas cosas, él en realidad no podía aprender todo lo demás ni adquirir ese poder por el conocimiento, ya que carecía de talento. Y pensaba que la bruja solo quería presumir de sus conocimientos. Se nos narra pues que Aldebarán al parecer era el pupilo de la bruja de la codicia, Equidona. Y así el dragón había lanzado una estrella, ¿no? Al-Chario. Recuerden que el dragón Aldebarán es Aldebarán. Recuérdense que Volcánica es un cascarón vacío. Entonces Aldebarán al parecer ha metido sus recuerdos en este cascarón vacío. La luz de las estrellas que caían en cascada desde los cielos era tan poderosa como la desatada por Finns en medio de la batalla final en el Imperio de Wallachia. Reinhardt se sorprendió y abrió los ojos bastante. Aldebarán el dragón rugió. Antes de que Reinhardt reaccionara, el dragón giró para encarar contra Reinhardt, que estaba a espaldas de él, y lo golpeó con su ala.
Reinhardt recibió rápidamente este golpe con el codo y la rodilla, pero el objetivo del dragón no era cortarle con su ala, sino hacerlo volar a Reinhardt con el impacto hacia la estrella, así es. Y así lo siguió empujando, ¿no?, hacia la estrella. En ese momento Reinhardt dice: lo he recibido. Y en ese momento la explosión que se suponía que iba a ocurrir nunca se produjo. Reinhardt caminó por el lado de la estrella. Aldebarán dice: ¿qué? El dragón Aldebarán dice: ¿qué demonios? Así es, al parecer Reinhardt había recibido otra protección divina. O Reinhardt dice: protección divina del equilibrio de bolas. El dragón Aldebarán dice: ¿equilibrio de bolas? Aldebarán dice: lo estás tratando como una bola de fuego, ¿eh? El dragón Aldebarán dice: carajo. Los pies de Reinhardt parecieron golpear ligeramente la superficie de la estrella. En ese instante la trayectoria de la estrella lanzada por Al-Chaurio cambió y se volvió hacia su lanzador, Aldebarán. El dragón Aldebarán escupió un aliento de fuego y la estrella explotó en fragmentos, bombardeando el mar de arena. Como les digo, Reinhardt está roto, pues no. Hacia el lado del Aldebarán derrumbado se dirigió Reinhardt. El dragón estaba medio muerto y Aldebarán dice: siguiente. En ese momento, detrás de Reinhardt, Aldebarán levantó la cabeza de donde había caído al suelo sin ceremonias y desató un temible aliento de dragón hacia ellos. El aliento del dragón había sido disparado en un estado imperfecto de una mera sombra de su forma perfeccionada, pero Reinhardt no podía ignorarlo. Esto se debía a que Aldebarán también estaba en su línea de fuego y no habría podido escapar al destino de ser convertido en carbón si Reinhardt lo esquivaba. Reinhardt dice: no puedo aprobar esta forma de hacer las cosas. Reinhardt desenvainó su espada y cortó el aliento de un tajo. La voz de Reinhardt sonaba con ira, se llenó de indignación, ya que, en pocas palabras, el dragón Aldebarán pues atacó no solamente a Reinhardt sino a Aldebarán, porque acuérdense que cuando Aldebarán dice siguiente es porque quiere suicidarse para volver a repetir el bucle, y Reinhardt se había dado cuenta que este ataque iba dirigido a Aldebarán. Al fallar el autosuicidio, Aldebarán desenvolvió el paquete de droga que llevaba en la boca y engulló el veneno que contenía. Así es, al fallar este tipo de suicidio, pues Aldebarán se toma un veneno. Parecía que tenía este segundo plan para suicidarse. Al darse cuenta que algo iba mal, Reinhardt se volvió y su rostro se puso rígido. Dentro de su visión, Aldebarán se retorcía y convulsionaba en el suelo, ahogándose en espuma sanguinolienta, mientras su conciencia se iba al más allá. Y el bucle se repetía. Y otra vez Reinhardt decía: hasta aquí has llegado. Seguía la batalla épica y Reinhardt decía: te aconsejo que te rindas si es posible, preferiría no reducirte. Y otra vez se repetían las mismas frases épicas, ¿no? Aldebarán decía: deja de darte aires, héroe. Ganaré a pesar de todo, tus estrellas eran malas. La historia nos dice que habían pasado 8477 veces desde que había comenzado la batalla de Aldebarán en total. 8477 veces. Bucles de Aldebarán. Y claro, recuerden que Reinhardt está bastante roto. La historia nos narra que entre todos los bucles, la frase de Reinhardt la había oído como unas 100 veces por lo menos. En varios bucles también había oído la frase: hasta aquí has llegado. Aldebarán se rompía la columna, habían aterrizajes forzosos y bastantes formas de morir. Para Aldebarán, recibir daños físicos era desagradable, pero no era lo peor posible. Lo que temía no era el daño físico, sino el mental. Aldebarán había actualizado su habilidad, ¿no?, la matriz, que comenzaba con la declaración de hasta aquí has llegado. Por eso ya había repetido más de 8000 veces hasta aquí has llegado, y esa frase le resonaba en la cabeza a Aldebarán. Era una batalla como comparar a escalar una montaña a paso de tortuga. Seguían los bucles: hasta aquí has llegado. El dragón era atravesado por la luz. Y seguían las batallas: hasta aquí has llegado. 8888. Seguía la cuenta. Aldebarán decía: siguiente. 10.212. Y Reinhardt decía: hasta aquí has llegado. Así es, Reinhardt es un enemigo muy poderoso para Aldebarán y está realmente roto. Aldebarán decía: siguiente. 16.008 muertes. 16.008 bucles desde que Aldebarán empezó a luchar contra Reinhardt. 16.008. Y seguía las frases de Reinhardt, ¿no?, cuando se encontraba y decía: hasta aquí has llegado. Aldebarán decía: siguiente. 64.799. 64.799. Y Reinhardt decía: hasta aquí has llegado. Un bucle tras otro, tras otro, tras otro. Aldebarán decía: siguiente. Y seguía la cuenta. Todos estos detalles te dan la novela. 132.014 bucles con Reinhardt y no podía ganar. Y Reinhardt decía: hasta aquí has llegado.
La batalla se había repetido una y otra vez. Y esto que les narro, las palabras, no son mías, son en la novela. Está escrito así en toda una página, una y otra vez. O sea, era un montón de intentos y la frustración de Aldebarán era bastante, ¿no? Aldebarán decía, deja de darte aires, héroe. Ganaré esta batalla a pesar de todo. Tus estrellas eran malas. De pie frente a Reinhardt con la mirada clavada en él, Aldebarán metió la mano en el bolsillo, sacó un libro singular y lo levantó por encima de su cabeza con las páginas abiertas. Era un libro de los muertos que había sacado de la atalaya de Pléyades. El libro de Aldebarán, su propio libro. Mostrando su contenido a Reinhardt, esta revelación perturbó su estado mental de Reinhardt. Tal estrategia ya había acabado en fracaso como plan hacia bastante tiempo. Es decir, de entre todos los bucles, Aldebarán había intentado de todo. Ya. Reinhardt poseía la protección divina de las pesadillas, que combatía las contaminaciones de la mente. O sea, Reinhardt está contrarroto, como les digo. Tiene un montón de bendiciones regaladas y si no tiene una bendición, en ese momento el Log Laguna le da una bendición. Por lo tanto, esta bendición divina de las pesadillas lo protegían del lavado de cerebro que perturbaban su mente. Aunque no podría ser un contraataque contra un efecto de una autoridad. Se nos narra, pues, ¿no? Aunque Reinhardt no era la persona a la que Aldebarán estaba mostrando el libro de los muertos, era el otro Aldebarán, a la espera detrás de él. El dragón Aldebarán dice, sincronización completa. Adivinando su intención, Aldebarán había bajado los ojos para mirar las páginas del aún empapado libro de los muertos. El contenido del libro fue taladrado directamente en su cerebro y sus recuerdos fueron actualizados. El libro de los muertos que había traído consigo había registrado todas las feroces batallas unilaterales contra Reinhardt que Aldebarán había vivido. Mostrándoselo a Aldebarán, el dragón, Aldebarán podía permitir que el compañero que había dejado atrás el territorio se pusiera a su altura en cualquier momento. ¡Hala! ¿Qué tal estrategia? Es decir, que Aldebarán al abrir su libro de los muertos, bueno, para que se entienda lo explico con calma. ¿Cómo es que el dragón volcánica se transforma en Aldebarán? Como era un cascarón vacío, Aldebarán usa el libro de los muertos de él mismo para estos recuerdos implantarlos en el dragón volcánica y se convierte en un Aldebarán. Ya, se entiende. Entonces en la batalla se nos explica que Aldebarán, desde todas las estrategias, quería perturbar a Reinhardt y no podía. Pero no solamente esa era la intención de al abrir el libro de los muertos, sino era mostrárselo al dragón Aldebarán. Al abrir el libro de los muertos y mostrarle el libro Aldebarán al dragón, como que también se actualizaba todas las muertes de las batallas que había tenido con Reinhardt, pasaba la información también al dragón Aldebarán, ya, para que se entienda. Por eso decía sincronización completa, porque toda esta información de los bucles de Aldebarán también se pasaban al dragón Aldebarán, para que se entienda. Y los dos estaban al tanto de los bucles con Reinhardt. Ojo. Y así, Aldebarán podía permitir que el compañero que había dejado atrás el territorio se pusiera a su altura en cualquier momento. Tras el fracaso uno tras otro, sin ningún plan exitoso, seguían los bucles. Aldebarán decía, mientras no me rinda, no habrá nadie que pueda vencerme. Y así seguían los bucles. Reinhardt decía, del linaje de los santos de la espada, Reinhardt Van Astra, y se presentaban, ¿no? Empezaban otra vez los bucles. Aldebarán decía, soy una estrella seguidora. Tras haber instalado los recuerdos de más de 100.000 batallas, el dragón Aldebarán rugió y atacaba a Reinhardt. El aliento de dragón no era magia ni nada por el estilo, era simplemente una torrente de maná extremadamente poderoso, puro primitivo para su objetivo, que destruía cualquier cosa que se atrevía a entrar en contacto con él. Una explosión dirigida hacia Reinhardt. En ese instante un destello que rivalizaba con el aliento del dragón partió la luz blanca directamente en dos. Aldebarán decía, plan D23, y el dragón Aldebarán atacaba y decía, Al Goa. Eran diferentes técnicas, diferentes ataques contra Reinhardt y estaban intentando uno tras otro, para encontrar las debilidades. El dragón abrazó el mundo en un infierno de fuego. Las llamas se extendieron por todo el lugar. Aldebarán decía, protección divina de evasión de fuego. Vaya. Reinhardt caminó sobre las llamas. Reinhardt había evitado la mayor parte del daño con su protección divina de elevación de fuego, y si se veía expuesto a llamas más intensas, recibiría la protección divina de fuego, lo que le permitía demostrar plenamente sus habilidades mejoradas dentro del infierno. Así es, como le digo, Reinhardt está roto, recibía bendición tras bendición. Siendo así, ni los ataques de fuego anulados por la protección divina de evasión de fuego, ni los cambios de terreno anulados por la protección divina de juego de arena eran el verdadero objetivo del Aldebarán. O sea, aparecía una habilidad y después aparecía otra, pero había una estrategia tras estos ataques de Aldebarán. En ese momento, Reinhardt, que estaba de pie entre las llamas abrasadoras, arrugó la frente y se llevó la mano en la garganta y escupió. No podía respirar. Al ver la reacción de Reinhardt, Aldebarán decidió que era el momento de atacar y desató su aliento. Y la potencia y la fuerza explosiva de la luz blanca dejaron a Reinhardt incapaz de mostrarse
y una expresión de determinación apareció en su rostro. Aldebarán dice, ah, finalmente. Al ver esa cara de Reinhardt, Aldebarán apretó el puño a lograr un resultado tras docenas de miles de intentos. El fenómeno que afligía a Reinhardt había sido causado por las llamas que consumían todo el oxígeno a su alrededor, creando una zona desprovista de oxígeno. Debido a sus protecciones divinas, los efectos de la tierra, el agua y el fuego y viento eran todos ineficaces contra Reinhardt, pero no debería ser capaz de sobrevivir en un entorno sin oxígeno, ya que eso iría en contra de las leyes de la naturaleza, así es. Después de tantos miles y miles de intentos, Aldebarán dio como una estrategia y la aplicó: quitarle el oxígeno a Reinhardt. Con ese objetivo en mente, había creado un ambiente libre de oxígeno, y allí inmovilizó al santo de la espada. Aldebarán dice, intenta averiguar qué ocurre allí sin recibir clases de ciencias, ya que, recuerden pues que Aldebarán también tiene conocimiento sobre Japón, sobre el oxígeno, y cómo carece esto cuando hay llamas, toda la cosa. Aunque el santo de la espada obligó a la magia y a la ciencia a plegarse a su voluntad, se vio finalmente acorralado por un fenómeno que incluso Og Laguna, que le favorecía, desconocía. Aldebarán y el dragón Aldebarán dice, plan L29. Ambos estaban sincronizados. Mientras Aldebarán utilizaba su aliento para mantener a Reinhardt en su sitio, Aldebarán llevó a cabo dos procedimientos necesarios y a continuación vertió el vasto maná de dragón. El tamaño de la puerta y la forma del Og eran de la noche y el día. Dos raíles mágicos se extendían por el cielo. Aldebarán dice, magia Railgun, un cañón de riel mágico cargado con balas que no eran ni de fuego, ni de hielo, ni de plomo, con el dao que Aldebarán había realizado utilizando magia terrestre, había rapado las escamas del dragón, que se convirtieron en balas que se dispararon a gran velocidad de rayo e impactaron contra Reinhardt, privado de oxígeno, así es. Lo vuelvo a repetir para que se entienda ya. El dao es el ataque de Aldebarán que usa, ¿no? Con su magia terrestre. Y había raspado las escamas del dragón, que se convertirían en balas, o sea, lo lanza a toda velocidad del rayo de su magia Railgun, como una bala prácticamente, ¿no? Y lo ataca hacia Reinhardt, que él estaba sin oxígeno débil, ya que esto lo había aprendido de sus anteriores batallas. Reinhardt hace ¡ta! La protección divina de primera vista y la protección divina de evasión de proyectiles se activaron simultáneamente. La reacción instintiva de Reinhardt ante el ataque que veía por primera vez fue notar que la línea de disparo del cañón de riel vacilaba ligeramente. Por eso Reinhardt se inclinó ligeramente hacia adelante, y el cañón de riel, que apenas había fallado su objetivo, pasó a su lado por poco y trazó un semicírculo en el mar de arena. Sin embargo, hubo un estallido de sangre que salpicó el mar de arena y un grito de dolor que escapó de la garganta de Reinhardt. Reinhardt escupió sangre. El cañón de riel no había sido un impacto directo, solo la había rozado, pero mientras el ataque fuera mortal, ni siquiera Reinhardt saldría ileso de un simple golpe de refilón, así es, otra estrategia del Aldebarán, para evitar las protecciones divinas al máximo. Sangrando profundamente por el hombro derecho, Reinhardt, por primera vez en más de 130.000 batallas, mostró daños definitivos. Y entonces el dragón Aldebarán lanza fuego. El segundo magia Railgun disparó y la escala atravesó en el centro muerto de Reinhardt, así es amigos. El segundo magia Railgun disparó y la escala atravesó el centro muerto de Reinhardt. Una onda expansiva ineludible causó estragos en el mar de arena y Reinhardt desapareció. Más bien, fue arrastrado por la escala, justo en la línea de fuego del cañón de riel. Fue un golpe directo. Aldebarán dice, la protección divina de la segunda venida. Con el brazo derecho chorreante de sangre inerte a su lado, Reinhardt empuñaba la espada del dragón con la mano izquierda. Y había vuelto a bloquear con la vaina de la ráfaga de cañón de riel, la ráfaga de cañón de riel que amenazaba con atravesarle el centro del cuerpo. Incapaz de resistir el impacto, había sido derribado, pero había evitado una herida mortal, o mejor dicho, no había sido derribado, sino que había volado hacia atrás para coincidir con el cañón de riel y dispersar el golpe mortal. Aldebarán, dragón, dice Al-Karun y ataca con otra técnica. Realiza un conjuro y una esfera mágica que generaba una gravedad extrema nació detrás de Reinhardt. Era un refrito de un hechizo que no había funcionado unos 8000 bucles antes, o por ahí, mejor dicho, en esta situación extrema. Aldebarán también había superado sus límites y habían evolucionado el hechizo hasta el siguiente nivel. Ojo que estas palabras son de las novelas, no vayan a pensar como lo estoy inventando. Lo narra así en la novela. Y así no era una batalla épica, como les digo, pues Aldebarán no solamente en cada batalla va aprendiendo, sino también va mejorando. La novela nos narra que incluso sus técnicas las pule más y más, para que se quede claro. Y así era un ataque de gravedad, ¿no? Un poderoso campo de fuerza que ejercía una fuerza gravitatoria extremadamente pesada, similar a un agujero negro. Deformó el espacio y concentró una cantidad de maná suficientemente grande como para derribar una estrella en un solo punto. Al entrar en contacto con Reinhardt mientras este salía despedido por los aires, Aldebarán dice, la protección divina del derramamiento de sangre. En el instante siguiente, la punta de la espada dragón se clavó en la singularidad y la esfera negra fue destruida por la fuerza, ya que la espada de dragón era indestructible, ¿no? Su fuerza había sido quedado demostrada sin lugar a dudas. Pero el brazo izquierdo de Reinhardt, que había sostenido la espada dragón mientras perturbaba la singularidad, quedó destruido, así es. En pocas palabras, para que se entienda, el cañón de riel
había dañado el brazo derecho de Reinhardt y la singularidad había dañado su brazo izquierdo. Era la combinación de dos de sus planes más poderosos. Era el mayor daño que Reinhardt había recibido en toda su vida, ¿no? Aldebarán dice, la protección divina de golpe de proyectil. Así es, o sea, Aldebarán mencionaba todo lo que veía de Reinhardt, ¿no? Todas sus protecciones. Y como les digo, pues Reinhardt está roto con un montón de protecciones. Al momento siguiente, Reinhardt, con los dedos de los pies plantados en el suelo arenoso que habían arrasado el cañón de riel y la singularidad, con los brazos ensangrentados aún inertes, levantó el pie de la espada dragón caída y la hizo volar. El dragón Aldebarán hace ¡ta! La luz atravesó el centro de la garganta de Aldebarán y el dragón cayó violentamente. El polvo y las turbulencias restantes de la caída del dragón hicieron que Aldebarán se desplomara impotente. Inhaló la nube de polvo que se levantó y se atragantó y tosió, y luego Reinhardt decía, hasta aquí has llegado. Así es, amigos. Incluso con todas las estrategias técnicas, y ya va más de 100.000 intentos Aldebarán, ojo, y sigue ganando Reinhardt incluso con todo esto, impresionante. Aldebarán llegó a la conclusión que esto no era suficiente, y Aldebarán pues estaba en el suelo, ¿no? Y Reinhardt estaba ahí parado. Pensaba Aldebarán que después de haberlo acorralado tanto, después de haber hecho tanto, no dejaba todo de ser una pérdida al final. Pensó que robarle sus ambos brazos y conquistar su cuerpo no había sido suficiente, y lanzar ataques contra el que sus protecciones divinas no podían defenderse, y conquistar su técnica no había sido suficiente, ya que Reinhardt van Astria era demasiado fuerte, estaba muy roto. Entonces Aldebarán respiró hondo y exclamó, tu viejo ha sido capturado por un cómplice mío. Al usar esta nueva estrategia, pues Aldebarán como que se sintió su propia derrota para llegar hasta este punto doloroso, ¿no? Al decir sobre el padre de Reinhardt. Suscríbete para más. Y por cierto, yo no soy Satela. Hola, debes dejar tu like, supongo, y comentar Re:Zero. De hecho, no olvides suscribirte. Y seguimos con los resúmenes. Bueno, Aldebarán dice... Tengo a tu viejo de rehén. Reinhardt entonces se queda sorprendido, ¿no? Acuérdense que Reinhardt es medio especial, ¿no? Aunque sea poderoso y todo, como que tiene medio autoestima bajo. En pocas palabras, su corazón es frágil. Y Aldebarán aprovecha esto para decirle que tenía a su viejo de rehén. Aldebarán sabía que incluso con esta jugada, que era una jugada baja, sabía que Reinhardt no iba a ceder, pero él lo que quería era alargar el tiempo, alargar esta charla, porque tenía un plan secreto y estaba esperando que se cumpliera. Aldebarán dice, la familia es siempre lo que nos detiene, ¿no? Reinhardt decía, ¿cómo puedo saber que lo que dices es cierto? Aldebarán dice, vamos, usa la lógica, mira todo lo que he logrado solamente para detenerte. Y le hace repasar todo, ¿no? Sobre las técnicas, al dragón divino, y que tenía otros trucos, pero que al final él no confiaba en poder derribarlo a Reinhardt. Reinhardt queda en silencio, ¿no? Y como les digo, pues Aldebarán estaba haciendo tiempo. Reinhardt dice, ¿qué deseas de mí? Aldebarán dice, nada, no quiero nada irrazonable. Tampoco haré que traiciones a tu maestra ni que hagas nada que no me gustaría que me hicieran a mí. Reinhardt dice, no puedo creerlo, utilizas a mi padre como escudo y tratas de decir que tienes conciencia. Aldebarán dice, qué terrible desvergonzado soy, solo deseo que me dejes ir por nuestro camino. Reinhardt dice, ¿dejarte ir? Aldebarán dice que le conviene esto a Reinhardt y a su maestra, ¿no? Porque con menos candidatas, pues así es más fácil que gane el trono su maestra. Reinhardt se molesta y dice que un trono alcanzado a través de la eliminación de sus oponentes no es lo que Felsama desea. Y entre toda esa charla, como les digo, Aldebarán estaba haciendo tiempo y dice, ha llegado. Reinhardt se sorprende y dice, esto es absurdo, era nada más ni nada menos que la bruja de la envidia. Luego la historia nos lleva a otro escenario momentos antes de la batalla de Aldebarán contra Reinhardt. Acuérdense que Petra y Meili se habían ido a dar primeros auxilios a Exo y a Garfield, ¿no? Que estaban mal heridos. También estaba Flan, acuérdense, Petra le estaba dando primeros auxilios a Exo y a Garfield. Y a Flan también ayudaba. Decía, yo también he terminado mi tratamiento, gracias por prestarme el equipo. Petra dice, no hay problema, ¿estás bien, Flan-chan? Flan dice, sí, solamente Al-sama conseguí movilizarme, pero no sufrí ningún daño. Meili dice, ¿terminaron de tratarlos? Tanto Nissan de los colmillos como Sensei-san están vendados. Y como les digo, los estaban curando, ¿no? Ambos tenían quemaduras en todo el cuerpo. Y acuérdense que no tienen una buena magia de curación tanto Flan ni como Petra, ¿no? Ya que tenían quemaduras fuertes. Meili no sabía ni cómo poner vendas ni usar magia curativa. Y decía que cuando trató a Elsa, solo lo hizo sobre la marcha. Petra estaba preocupado por Subaru y también por Garfield, ¿no? Por el estado en que estaban. Pero ya los habían curado. Meili intentaba levantarle los ánimos a Petra. Le decía, vamos, solo piénsalo. No parecía que Casco-san, refiriéndose al Aldebarán, no parecía que Casco-san mató a Onisan y a Beatriz Chan, sino que se los llevó de otra forma. Flan dice, lo que sea que Al-sama esté intentando, pronto sus planes se verán frustrados. Meili dice, oh, estás llena de confianza. Flan dice,
No entraré en detalles, pero informé a mi hermana menor, Gracis. Dice, Gracis está ahora con el joven maestro, así que le habrá transmitido la misma información. El joven maestro, el santo de la espada, Reinhard van Astria. Se referían a Reinhard van Astria, ¿no? Como le digo, estos son momentos antes de la batalla de Aldebarán con Reinhard van Astria. Meili decía que no importa lo que Aldebarán planeara, si el santo de la espada va a pelear con él, pues entonces los planes de Casco-san se irán en vano, ya que Meili decía sobre el dragón divino, ¿no? Que Reinhard se había enfrentado al dragón divino como si no fuera la gran cosa, pero ahora que Casco-san tiene al dragón divino a su lado, no debería sentir pena. Petra dice, no me sentiría mal en absoluto si Al-san recibiera una paliza. Acuérdense que Reinhard es poderoso, ¿no? Pero ellas no saben sobre la habilidad de Aldebarán. Petra estaba muy molesta y no quería perdonar para nada a Aldebarán por lo que estaba haciendo. Entonces Flan comenzó a bajar a Exo y Garfield, y Petra, que estaba listando las cosas para irse de viaje con los demás, junto con Meili, mete su mano en la bolsa y se da cuenta que había un libro de los muertos. Ese libro de los muertos estaba dentro de la bolsa de Subaru. Petra se sorprendió, ya que, por las palabras de Exo, estos libros eran peligrosos, ¿no? Y no debería estar aquí este libro. Dice, esta es la bolsa de Subaru, ¿y este libro? ¿El lugar donde debería estar el nombre es ilegible? Petra frunció el ceño mientras comprobaba el libro. Había oído que el libro de los muertos estaba escrito el título, y en el caso de los libros de los muertos era el nombre de la persona cuya vida y muerte estaban documentadas en el libro. Bueno, estos datos los omito, ¿no? Porque nosotros ya sabemos, pues, qué es. Pero Petra, en conclusión, Petra no sabía mucho de esta información, ya, para que se aclare. Y estaba pensativa, y Petra sabía los peligros que conllevaba estos libros. El título de este libro era ilegible. Lo habían tachado para que fuera imposible de leerlo. Petra no entendía por qué habían tachado el libro, o sea, el nombre, el título del libro, porque lo habían tachado. Y por qué lo habían escondido en su bolso. Y ese bolso era el bolso de Subaru. Petra pensó, ¿un libro que Subaru escondió? A Meili dice, Petra-chan, terminé de recoger las cosas aquí, ¿y tú? Petra dice, Meili-chan. Meili dice, ¿qué pasa con ese libro? Petra dice, lo encontré en la bolsa de Subaru, solo tal vez con esto. Meili dice, ¿qué sucede? Petra dice, tal vez esto sea un hint de lo que está sucediendo en este momento. Acuérdense que los personajes hablan frases en inglés porque ha aprendido de Subaru, ¿no? Petra dice, estoy pensando que si leo este libro, quizás pueda averiguar algo que nos pueda dar una ventaja y saber qué está pasando. Meili dice, no creo que sea seguro, no lo recomiendo. Meili le dice a Petra, sé que no quieres quedarte sentada sin hacer nada. Petra dice, Meili-chan, si pasa algo cuento contigo. Meili dice, vamos, pedirme que haga tal cosa, realmente eres una pobre jueza de personaje. Y en ese momento, Petra lee el libro. Y así es, ¿no? Porque la bruja se había desatado, la bruja Satela, o mejor dicho, la bruja de la envidia, porque son dos personalidades, acuérdense. Bueno, la bruja de la envidia se había desatado debido a que Petra había leído el libro de los muertos de Subaru. Y volviendo al presente, estaba Aldebarán diciéndose a sí mismo, simplemente pensé que esas señoritas en particular se lo habrían planteado, así es. El que había dejado el libro en el bolso de Subaru y que lo habían dejado ahí para que Petra lo recogiera, no era nada más ni nada menos que Aldebarán, ¿ya? Entonces esto era otro de los planes de Aldebarán, para que así la bruja se desatara y peleara con Reinhard. Aldebarán planeó esto como otro plan, ¿no? Donde era una bomba de tiempo que las lolis pues leyeran el libro de los muertos de Subaru, aunque el título estaba tachado, acuérdense. Es por eso que él hizo tiempo y ahora su plan había funcionado. La bruja estaba peleando con Reinhard y Aldebarán se la había sacado de encima. Reinhard estaba luchando con la bruja y momentos antes de que Aldebarán se separara de Reinhard, cuando vino la bruja, él le había dicho que su intención no era destruir el mundo y que no le pondría una mano encima a su viejo. Como les digo, pues la bruja estaba peleando con Reinhard, ¿no? Aldebarán estaba siguiendo su camino y se acerca al dragón Aldebarán, ¿no? El dragón Aldebarán dice, ¿qué pasó? ¿Me durmieron? Y el dragón Aldebarán dice, parece que las cosas fueron bien. Aldebarán dice, sí, es la bruja de la envidia incompleta y medio dormida, y un santo de la espada que no está en perfectas condiciones debido al miasma y sus brazos heridos. Aldebarán le dice al dragón Aldebarán, en cuanto a lo que pasó mientras dormías, será mejor sincronizarte más tarde. Por ahora vámonos. El dragón dice, vienen uno tras otro, puede que siga así hasta que mis ojos ya no puedan seguirlo. Aldebarán dice, te lo dije, Hiro. Ganaré a pesar de todo, aunque signifique perder 100.000 veces, refiriéndose a Reinhard, ¿no? Y así sigue en su camino el dragón, tanto como Aldebarán. El dragón Aldebarán dice, ¿no sería mejor derribar al santo de la espada y aprovechar? Aldebarán dice, si Reinhard muere, la tapa del infierno desaparecería. Necesitamos que haga el papel de la tapa, o sea, deteniendo a la bruja. Sería problemático que muriera, dice Aldebarán. Aldebarán dice, hasta ahora en mi vida nada de lo que he querido hacer me ha salido bien, ni una sola vez. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas. Capítulo 16. Cómplices. La historia nos lleva con Meili, que estaba preocupado por Petra, ya que Petra estaba inconsciente después de haber leído el libro de los muertos. Meili pateó el libro y por un momento pensó que era de Elsa, pero se dio cuenta que en realidad pues no sería de ella. Cuando de repente dicen, oh, no puede ser.
A lo lejos se veía una gran batalla, una batalla destructiva. Mei le dice, Onisan es un idiota. Flan decía, Petra-sama, Meili-sama, ¿están a salvo? Y se dan cuenta que la que estaba peleando era el santo de la espada Reinhardt contra la bruja de la envidia, ya que Flan le confirma, ¿no? Acuérdense que se había comunicado con su hermana Gracis. Flan le dice, debemos abandonar rápido la torre. Petra, que estaba ahí, se decía a sí misma, lo siento mucho, Subaru. Una débil y llorosa disculpa se derramó. En Mirula, en el pueblo más cercano de las dunas de Aurea, en la taberna, estaba Aldebarán tomando su leche. El tendero estaba nervioso, ¿no? Después de todo, afuera había un gran dragón, un dragón de leyenda. Aldebarán le decía que se calmara y que le iba a pagar como es debido y no le haría nada. Entonces el tendero seguía nervioso y preocupado y le da su leche al Aldebarán. Aldebarán le dice, ¿puedes servirle un barril a mi amigo de afuera? Cualquier cosa menos alcohol. El dragón Aldebarán decía, no creo que sea un problema, ya que después de todo soy un dragón legendario. Aldebarán bromeaba sobre la leyenda del dragón que fue exterminado con licor. Aldebarán se decía a sí mismo, sí que estoy muy cansado. A lo lejos resonaba la gran batalla de Reinhardt contra la bruja de la envidia. Entonces Aldebarán sale de la taberna y allí estaba Yae, una sirvienta ninja, y estaba Henkel. Yae estaba emocionada y dice, vayas, así que es un dragón. Henkel le decía a Aldebarán que cumpliera su promesa y le reclamaba que cumpliera su promesa, ya que él le había prometido la sangre del dragón para su esposa Loana. Acuérdense que está como en un estado de coma, ¿no? Y lo único que la puede salvar es pues la sangre del dragón. Entonces había hecho un trato con Aldebarán. Aldebarán le decía que sí iba a cumplir su promesa, que no se preocupe. Aldebarán le dice que tiene que esperar una semana, ya que planea terminar todo en una semana y que va a cumplir con su promesa, y que no se preocupe por su hijo que está peleando con la bruja de la envidia, que dentro de una semana se resolverá, ya que Henkel, a pesar de todo, parecía que estaba preocupado por su hijo y le reclamaba por qué estaba peleando con la bruja, ¿no? Pero como que un poco despreocupado. Y Aldebarán le decía que eso era parte del trato, al parecer era parte del trato que con Henkel podía retener a Reinhardt, ¿no? Aunque Henkel no sabía que el enemigo a que se iba a enfrentar Reinhardt era la bruja de la envidia. Henkel estaba impaciente, no quería esperar, pero era parte del trato, ¿no? Una semana. Y él le decía que dejara de deprimirse Henkel, ¿no? Ya que una palabra es una palabra y que ya sabía qué cosas podrían pasar en un trato. Yae molestaba bastante a Henkel, lo sacaba de quicio, y Yae es poderosa, obvio. Yae enfurecía a Henkel a propósito, y Henkel pierde la compostura. Yae mira al dragón, Aldebarán, y el dragón lo golpea. Entonces Aldebarán le dice, vamos viejo, te estoy diciendo que todavía no te puedo dar la sangre de dragón, tienes que esperar una semana. Y así no seguían hablando, pero ese es el resumen. Como lo habían golpeado a Henkel, Yae desentierra a Henkel, ya que el dragón lo había golpeado, ¿no? Aldebarán le dice, llévalo tú, Yae, es una orden. Aldebarán le dice a Yae que saque dinero para pagar al tabernero. Yae saca una moneda de oro y le da a Aldebarán. Aldebarán le da al tabernero. Cuando estaban saliendo, el tendero dice, esperen un momento, y tembloroso y nervioso, con un poco de miedo, se acerca y dirige su mirada al dragón volcánica, ya que desde su perspectiva pues es solamente el dragón volcánica de la leyenda, y le dice, disculpe, la calamidad que se desarrolla en la atalaya de Pléyades, ¿podría detenerla por favor? Eres el dragón divino volcánica Sama, ¿verdad? El dragón Aldebarán hace, lo siento, pero en este momento no es mi trabajo para detener esto. El santo de la espada lo detendrá a toda costa, pero eso no significa que las réplicas no lleguen hasta aquí. Lo mejor será que abandones la ciudad durante unos días. El tendero dice, ¿unos días? ¿Qué tiempo exactamente? El dragón Aldebarán dice, 7 días. Y en 7 días será resuelto. Y así Aldebarán le decía, ¿no? Que sí, que 7 días y que seguirían su camino. Capítulo 17. No me perdones, por favor. La historia nos narra que Aldebarán sentía una fatiga mental por todos los bucles y que esto lo afectaba, ¿no? De cierto modo, pues provocaba una incapacidad para pensar con claridad. Y en ese momento Aldebarán dice, reexpansión de territorio, redefinición de la Matrix. Así es, Aldebarán actualizaba su Matrix, su habilidad de territorio. Esto también lo hacía a propósito, ya que era la primera vez que actualizaba la Matrix en unas 6 horas. La capacidad de prolongar su propia experiencia corporal del tiempo tanto como deseara, sin que el tiempo real progresara, era el mayor mérito de la autoridad de Aldebarán. O sea, utilizaba la Matrix para descansar. Podía tragar veneno para repetir un periodo de tiempo fijo tantas veces como quisiera, generando el tiempo necesario para suavizar su mente. Interesante, como sentía fatiga mental, activaba su territorio, tragaba veneno y repetía otra vez el tiempo tranquilo. Esto para que su mente se suavizara y perdiera esa fatiga mental. Interesante cómo usa su propia habilidad Aldebarán. Aldebarán había recuperado su fortaleza mental gracias a su propia autoridad. Había recuperado la fuerza de su fatiga física mediante la magia del agua y el yang. Ya él le coqueteaba, le decía que si se sentía mal o fatigado, que podría hacer lo que quiera con ella. Ella lo ayudaría
consolarlo, que era una leal shinobi multiusos de Al-Sama. Y era coqueta Yae, ¿no? Una gata coqueta. Y obviamente hablaba de que usara su cuerpo y tantas vainas, pero pues molestaba a Aldebarán con estas palabras a propósito. Pero Aldebarán no casi le hacía caso a sus coqueteos, pero sí se molestaba. Y decía, ¿acaso eres una sumisa doncella shinobi felina? Y la rechazaba. Estaban en una cabaña. Yae, Henkel y Aldebarán estaban en una cabaña. Aldebarán le reclamaba a Yae por qué no vigilaba a los alrededores. Yae decía que los preparativos para la comida están hechos, aunque son provisiones shinobi, la vigilancia de los alrededores del cobertizo se han completado. Yae decía que Henkel-sama, aunque lo mantendrían con vida, solo es un equipaje de mano, así que podrían utilizarlos para evitar las mabestias. Y le dice Yae, vamos, solo estaba bromeando, no pongas esa cara. Aldebarán se molestaba y decía, no deberías poder verme la cara. Yae decía, vamos, puedo ver las señales que emites, eres bastante ruidoso, Al-sama. Y bueno, Henkel estaba atado. Acuérdense, Yae decía que si Henkel intentaba huir con demasiada fuerza, sus miembros quedarían hechos pedazos. Aldebarán se enfadaría si ella hiciera esto. Yae le dice, está bien, no lo haré, no cometeré el error de enfadar a Al-sama. Yae Tensen, que era la waifu felina, Yae Tensen era una asesina que había sido enviado para acabar con la vida de Priscilla Barriel. A través del anuncio de su entrada a la selección real, la existencia de Priscilla Barriel también se hizo conocida en el Imperio de Wallachia, por lo que solo era cuestión de tiempo que la gente empezara a darse cuenta de que ella era Prisca Benedict, que había sobrevivido a una nación extranjera después de escapar a la conclusión de la ceremonia de selección imperial. Yae estaba destinado a echar agua sobre las brasas vivas conocidas como Priscilla. En pocas palabras, la contrataron para matar a Priscilla, una asesina enviada por un general divino del imperio, Chisagol, o como acá lo conocemos en el canal como Chichagol. La historia nos narra que la infiltración de la shinobi femenina se había realizado magníficamente y puesta a disposición como chambelán de Priscilla, así es. Floreció como una criada muy trabajadora en el dominio de Barriel. Priscilla le tomó cariño e incluso Chul la adoraba enormemente. También Aldebarán la había considerado una compañera de trabajo con la que era fácil llevarse bien. Sin embargo, sin olvidar su objetivo inicial, Yae había apuntado a la vida de Priscilla. Y entonces Aldebarán pues la había detenido, ¿no? Yae decía, recordando el pasado, Al-sama dio mucho miedo ese día. Con el pretexto del entrenamiento de la aldea, mi cuerpo ha experimentado casi todas las cosas terribles que se pueden en este mundo. Pero esa fue la primera vez en mi vida que sentí tanto miedo. Aldebarán dice, esa es una historia que hace que me pique el pecho. Yae dice, al menos deberías sentir mi angustia si sientes lo mismo que yo desde aquel día que me contuvieron en la leal sirvienta de un Al-sama tan temible. Deberías poder soportarlo sin problemas. Me mantuve alejada de la madame y de Chul, servil a todo lo que me ordenaras, Al-sama, incluso dejándote hacer lo que te viniera en gana con mi cuerpo. Aldebarán dice, vamos, yo nunca te he puesto un dedo encima. En pocas palabras, pues, Aldebarán le dio una paliza, ¿no? A Yae, y la dejó viva, y ahora ella le sirve a él. ¿Por qué? Porque, como le digo, ella era una asesina que iba tras Priscilla, pero Aldebarán frustró sus planes y le dio una paliza. Yae seguía coqueteando con Aldebarán. Le decía, tarde o temprano, ¿por qué no intentas tocarme sin mencionar nada sobre lo que has puesto los dedos? Debes estar fatigado. Aldebarán quedaba en silencio. Yae decía, ¿acaso ese silencio sugiere que lo estás considerando? Pues en ese caso iré a preparar la cama antes de que cambies de opinión. Aldebarán dice, lo has entendido mal, solo estaba meditando sobre lo que debería decir para callar. Además tú, Yae dice, ¿qué pasa? Aldebarán dice, tú misma dijiste que no tendría sentido tener una relación así conmigo, ¿no? La historia nos narra que Aldebarán había pasado 10 años como gladiador en la isla de los gladiadores, donde el orden social estaba en su peor momento. Estaba harto de oír ese tipo de argumentos de venta. Aunque no era la primera vez que Yae intentaba seducir así a Aldebarán, tampoco era la primera vez que la rechazaba. Yae decía, bueno, esto también es un arma shinobi, así que es hiriente que se la rechace tan bruscamente. Aldebarán dice, no te aferres a armas que no funcionan. Y así siguen hablando de intercambio de palabras. Yae molestaba a Aldebarán y Aldebarán le dejaba claro su postura. Yae decía, bueno, después de todo, si hubiera conseguido que me amaras, Al-sama, mi mañana estaría asegurado para siempre. Pero esa esperanza se vino abajo cuando murió la madame. Aldebarán queda en silencio. Yae dice, puedo ver la expresión en tu cara. No diré que fallaste a tu palabra, después de todo, nunca lo comprobé a través de tus palabras, solo que como Al-sama amaba a la señora, pensé que la habrías protegido de forma natural hasta el final. Esas palabras hirieron a Aldebarán. Yae sigue hablando y dice, no me malinterpretes, Al-sama, no te estoy reprochando que no hayas protegido a la señora, ¿sabes? Aldebarán dice, Yae dice, la señora me caía bien, aunque intenté matarlos por una orden,
tenía clase, era inteligente y guapa y sorprendentemente amable, pero si acabó muriendo, no hay nada que hacer al respecto, los muertos no vuelven, aunque por alguna razón parece que fueron traídos de vuelta en el imperio. Yai decía, mis palabras son solo palabras, ¿sabes? Al-Sama, te estás hiriendo por tu propia voluntad, lo único que hago es pedirle cuentas. Aldebarán dice, ¿hacerme responsable? Yai dice, ¿no me lo preguntaste tú mismo sobre cuál era mi objetivo al tratar de consolarte, Al-Sama? Bueno, quizás tus frases fueran un poco más crudas. Yai sigue hablando y dice, bueno, antes era para que Al-Sama me quisiera y así me protegiera, pero ahora entiendo que no es algo absoluto, así que mi objetivo ha cambiado con respecto a entonces. Mi objetivo en mi propuesta de confortarle ahora al Sama no es una seducción, es un seguro, por así decirlo. Aldebarán dice, un seguro, Yai sigue hablando. Dice, Al-Sama, ya has empezado, ¿no es así? Has traicionado a los que te trataban bien, incluso has desatado a la bruja de la envidia para castigar al santo de la espada. Esto no puede detenerse, y sería un problema que se detuviera, así que no puedo permitirme que fracases, por eso, por favor cumple con lo que te has propuesto, Al-Sama. Si es con ese propósito, entonces ya sea mi cuerpo, mis talentos, mis técnicas o cualquier otra cosa, por favor, haz uso de ellos. Serviré para reconfortarte, ya sea para descansar tu mente o para desahogar tu ira. Entonces, después de cumplir lo que te has propuesto, por favor muere de una vez por todas, Al-Sama. Si no mueres, no creo que pueda sentirme a salvo durante el resto de mi vida. Yai decía estas crueles palabras coqueteando. Después de todo, Aldebarán estaba cometiendo actos atroces. Él no quería ser comprendido, tampoco ser perdonado. Si lograba su objetivo con gusto, sería quemado en la hoguera. En un silencio mutuo, Aldebarán y Yai se miraron en una distancia en la que podían sentir la respiración del otro. De repente, Henkel despierta que estaba amarrado, ¿no? Dice, ¿qué rayos? ¿Qué demonios? Aldebarán dice, desátalo. No está bien, le hice una promesa al viejo. Cuando todo acabe le prepararé la sangre de dragón. Yo cumplo mis promesas, las promesas son importantes. Yai dice, si me haces una promesa y si la cumples está bien. Aldebarán dice, pues enlacemos nuestros meñiques y hagamos una promesa. Ese es mi ritual de hacer promesa. Yai dice, vaya, qué lascivo. Aldebarán dice, no es lascivo, si no vas a hacerlo, entiendo. Yai dice, lo haré, mira el meñique de Yai-chan y el de Al-Sama están entrelazados. Aldebarán dice, corte de dedo, 10.000 puños, si mientes tienes que tragarte 1000 agujas, aquí es una promesa de meñique. Y así desatan a Henkel, ¿no? Henkel insultaba a Yai. Yai le dice, vaya, qué boca tan sucia. Aldebarán dice, vamos viejo, cálmate, Yai, ella es así. Aldebarán dice, sorprendentemente, Schul se llevaba muy bien con el viejo. Yai dice, vaya, eso es sorprendente, aunque no sea el caso de tu propio hijo. Henkel dice, pequeña hija de... Aldebarán dice, Yai, basta. Aldebarán dice, lo siento viejo, a partir de ahora tanto tú como Yai van a tener que hacer papeles imprescindibles. No les diré que se lleven bien, así que al menos desempeñen bien su papel. Henkel dice, entonces si es la verdad que en 7 días todo se arreglará y me darás la sangre de dragón. Aldebarán dice, sí. Pero más que llamarlo verdad, lo decía en serio, me propongo seriamente concluir esto en 7 días. Cuando de repente, Yai le dice a Aldebarán, esto es malo Aldebarán Sama, parece que nos han emboscado los enemigos alrededor. Henkel dice, ¿una emboscada? Entonces ¿qué demonios era todo eso? Todo eso de la distracción del dragón. Una voz escucha y dice, ¡Oy! Puedes oírme, ¿verdad? Sé que estás ahí, bastardo del casco. Era Fel. Así es, la que había organizado esta emboscada era Fel. Fel decía, parece que te ocupaste en mi basura de caballero. Supongo que no tengo más remedio que limpiar después de él. No está acostumbrado a que otros lo limpien, pero el que limpiará su trasero aquí soy yo. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas. Capítulo 18, 100 veces más problemático. Henkel dice, ¿qué rayos? Es la maestra de Reinhardt. ¿Qué demonios? ¿Cómo nos encontró? Aldebarán dice, acabo de actualizar mi Matrix hace 15 segundos, ya que la actualización era algo prudente, ¿no? Para evitar riesgos innecesarios, en caso de un ataque sorpresa. En este caso, parecía haberle salido el tiro por la culata. Yai bromea diciendo que deberían sacarlo primero a Henkel para que sea un sacrificio humano. Henkel dice, oye, no es momento de hacer bromas. Aldebarán dice, silencio, no tiene sentido que enviemos al viejo. Yai, viejo, esperen aquí. Iré a echar un vistazo. Henkel dice, ¿qué rayos? No debería salir. Yai dice, Al-Sama, esto es lo mejor, ¿no? Aldebarán dice, sí. Yai le dice a Henkel, vamos, él es el que tiene varios planes y hizo que trabajara el dragón divino para él. Henkel dice, bueno, es cierto. Aldebarán dice, rayos, ahora me estoy metiendo en un nido de Oni o en un nido de serpiente. Y así Fel dice, tienes mucho valor para salir así. Debes estar muy preparado. La historia luego nos lleva a un flashback de Fel, cuando había hablado con Reinhardt, ¿no? Sobre el aviso de la hermana de Gracis y Flan. O sea, Flan había enviado un mensaje a su hermana Gracis, todo lo que había pasado. Y entonces Reinhardt está hablando con Fel y se tira un argumento, un diálogo bien inmenso. Pero para resumirlo, Reinhardt iba a ir a ayudar y los demás iban a ir detrás de él también para ayudar. Pero como Reinhardt es más rápido y toda la cosa, iba a ayudar rápido, ¿no? Fel le dice que está bien, pero que no irá solo, ¿no? Y también irán los demás en el camino. No sé ustedes qué piensan, amigos, pero
como que a mí no me llama mucho la atención el campamento de Fel. No sé por qué, pero cada vez que leo la parte de Fel y Reinhardt como que se me hace aburrido. Es diferente con Priscilla, que tenía bastantes diálogos y como que te hartaba, ¿no? Porque no llevaba al punto, pero Priscilla tenía personalidad, Aldebarán es un personaje importante, misterioso y toda la cosa, pero Reinhardt pues como que está roto, es como un Kirito roto, con baja autoestima. Y Fel, pues su comportamiento, si bien no es malo, pues cómo se expresa también lleva el pincho, ¿no? Y su campamento de Ratchings y todo lo demás, pues esas ZZZ. A diferencia de Ron, a diferencia de Exo y de Gracias y Flan, ¿no? Pero a ver qué opinan ustedes, díganme. ¿Son Team Priscilla o Team Fel? En fin, seguimos. Fel le dice a Reinhardt: no seas tonto, no seas imbécil. Te he dicho que no me detendré. Salta sobre la invitación del oponente, desata tu ridícula fuerza y enloquece. Yo recogeré el resto a partir de ahí. Reinhardt dice: ah, y así regresando del flashback, habían emboscado a Aldebarán y a Jai y a Henkel, ¿no? Y era todo el campamento de Fel. Y eran 500, por lo menos 500 personas. Y el que era encargado de las estrategias eran Ron. Ya es Ron. Habían varios personajes del campamento. Bueno, regresando al presente, como les digo, pues Aldebarán dice: vaya, menudo pez gordo estás hecho, señorita Fel. Ya que era una tremenda emboscada. Aldebarán dice: gracias por venir a saludarme, pero ¿de verdad está bien que te preocupes por mí? Incluso ahora el santo de la espada de ustedes está... Fel dice: lo siento, viejo. Tanto yo como Ronji estuvimos de acuerdo que encallarte era lo primero que debíamos hacer. Y de repente golpean a Aldebarán. ¡Pah! Era la hermana de Gracis. Decía: venganza por Flan. Derrumbado por el ataque de la chica mientras empezaba a perder el conocimiento, Aldebarán murmuró: vaya, no, he muerto todavía. Y luego se tragó su veneno. Y se repite el bucle, donde Fel lo llama y dice: hoy, puedes oírme, ¿verdad? Sé que estás ahí, bastardo del casco. Y Henkel repetía las mismas frases: ¿cómo rayo nos encontró? Aldebarán dice: vaya, realmente ahora tienen un maldito cerebro problemático junto con ellos, o sea, su estratega. Aldebarán decía: vaya, ¿en serio me estás atacando con tácticas que más odio, señorita Fel? Y así, Aldebarán y un enemigo que se le venía encima con una avalancha de números, comenzó la inevitable batalla. Hola amigos, recuerden suscribirse para más contenido y comparte estos videos con tus amigos. Los quiero mucho, bye fanáticos demoníacos. Capítulo 19. Refriegan las sombras. Eran 500 individuos que se habían reunido para emboscarlos. Claro, en este bucle Aldebarán ya sabía el número, ¿no? Decía: santo cielo, hay demasiados star players en este mundo con los que no puedo competir. Henkel dice: vamos, no es momento de hacer bromas. Aldebarán dice: como dice el viejo, no es momento para bromas. Ocupémonos ya. Aldebarán entonces les informa a Henkel y a Jai. Dice: hay unos 500 enemigos. No parecen caballeros ni guardias, pero tienen bastante experiencia en la lucha. Además, el enemigo es la señorita Fel. Jai dice: ¿500 personas? Son bastantes. Henkel dice: espera, ¿500? ¿No son soldados? ¿Qué está pasando? En primer lugar, ¿cómo demonios conseguiste la información? Aldebarán dice: alto ahí, viejo. No importa cómo sé, lo que importa es que es la verdad. Hicimos un trato al principio, ¿recuerdas? Si quieres la sangre de dragón, no vayas en contra de mis planes. Aldebarán decía que el mejor plan era ir hacia el bosque y dar un rodeo y aprovecharlo como ventaja. Jai dice: no creo que sea una buena idea, ya están trabajando en eso. Así es, el campamento de Fel estaba lanzando troncos de leña que producían humo blanco. Eran arrojados al bosque uno tras otro. En pocas palabras, estaban arrojando troncos con fuego para quemar los demás árboles. Y así Aldebarán no salía, ¿no? Fel dice: vaya, no hay duda, ¿verdad? En lo contrario, sería un tonto humillado que acaba de saludar a un bosque vacío con un fuerte grito. Allí estaba Manfred, que tenía la protección divina de la visión lejana. Manfred hablaba que el método para robar protecciones divinas es uno de los secretos de la balanza, ya que el globo ocular que ocupaba la cuenca de Manfred era el ojo izquierdo de un hombre que antes era su subordinado. Ron decía: entonces no hay más remedio a hacer que ellos quieran salir. Ron decía: es difícil que la madera del árbol de pino se queme mientras está verde, así que saca mucho humo. No deja de arder fácilmente incluso si lo rocías con agua. Esta estrategia debería ser ideal. Ron decía: los efectos del humo no acaban solo en robarle la visión, aunque también hay una carga psicológica. El aspecto más preocupante es el sufrimiento que viene después de inhalarlo. Así no estaban planeando sus ataques y ya estaban haciendo movimientos. Fel grita y dice: ¿qué te parece? Mi Ronji es bastante formidable, ya sabes. Aldebarán ve y dice: humo blanco invadía el bosque. Aldebarán quedó atónito ante la respuesta desagradable de su oponente. Estaba rodeado de gran número de personas, había humo con llamas en el bosque. Henkel decía: carajo, esas mierdas han encendido en fuego, intentan quemarnos hasta la muerte. Ojo que estas groserías están en la novela, no creen que me estoy inventando las palabras. Él decía: vamos, cálmate, un ataque incendiario sería incapaz de confirmar los cadáveres y podrían ellos quedar atrapados en él. Si combinas tontería con estrategia es un mal plan. Henkel dice: pues el enemigo ya inició ese mal plan.
Aldebarán dice, entiendo. Viejo, cállate un momento. Aldebarán dice, lo subestimé pensando que ni con 500 serían capaces de rodear todo el bosque. Aldebarán estaba pensando, ¿quién hizo este plan? Jai dice, ¿Al-Sama? Aldebarán dice, Jai, indícanos por dónde fluye el viento. Viejo, sigue las indicaciones de Jai y carga en línea recta. Derriben todos los árboles que se interpongan en el camino. Henkel dice, lo tengo. Aldebarán ideaba qué planes hacer. Y así se dirigieron hacia afuera. Seguían caminando por los árboles. Aldebarán dice, vaya, una emboscada está cerca. Comandando la unidad de emboscada, ahí estaba Ratchins. Estaba posicionando su formación de batalla en una salida del bosque, así es. Era estrategia tras estrategia del enemigo. Habían rodeado la cabaña, habían metido troncos de humo con fuego. Y aparte, fuera del bosque estaba Ratchins con más formaciones de batallas. Ratchins estaba preocupado por la situación, ¿no? Se decía a sí mismo, maldita sea, ¿dónde demonios se ha metido mi vida en semejante lío? Ratchins decía, joder, no importa qué haga en donde acabe, solo podré vivir de la manera que sé, ¿eh? Hay movimiento, dijeron. Un enorme árbol se dirigía hacia ellos como si fuese una bala de cañón. El tronco era grueso como el torso de Gastón y medía más de 10 metros de largo. Iba directo hacia su formación. Ratchins dice, El Goa. Una atronadora explosión resonó en el cielo y una brillante flor roja de fuego floreció contra el azul. El árbol que se dirigía hacia ellos se rompió en incontables pedazos y los fragmentos se esparcieron. Ratchins dice, cabrones, no es momento de mearse encima. En momentos así, lo que tienen miedo pierden. Ratchins sigue hablando y le dice a los demás, si tenemos suerte el cabrón del casco saldrá en cualquier momento, no bajemos la guardia. Cuando de repente, uno tras otro más gigantes balas de cañón de árbol se dirigían hacia ellos, muchísimas. Ratchins dice, maldita sea, vamos, ataquen al Goa. Y así destruían los ataques de troncos de madera. Cuando de repente, mientras atacaban los troncos en ese momento, perdió toda la movilidad, no solamente él sino también su grupo, y una voz dice, no importa lo bueno que pueda hacer luchando, muchos contra uno en realidad existe límite, después de todo, solo puede unir a unas 100 personas a la vez, ¿no? Ella era Jai. Utilizando los árboles que Henkel había talado, era un ataque que debería llamarse cañón de árboles caídos. Con la ayuda de Jai, que podía evitar quejarse en cada momento, habían levantado por los aires varios de los grandes árboles talados por Henkel, creando una plataforma de lanzamiento para ellos. Y para poder dispararlo realmente, Aldebarán movilizó sus conocimientos científicos para las palabras de sus planes habían ideado Aldebarán, Jai y Henkel, ¿no? Aldebarán los usaba como cañones. Henkel decía, no solamente esa mujer, también tengo algunas reservas respecto a tu actitud, Aldebarán. Aldebarán dice, vamos, recuerda ahora, sangre de dragón, sangre de dragón. Henkel dice, dame la maldita señal. Aldebarán dice, apriétenlos fuerte. Mientras Henkel y Aldebarán lanzaban los troncos de cañón, Jai había atrapado a los demás con la guardia baja, ya que la especialidad de Jai era la técnica de hilo de acero, que había utilizado para insertar hilos por todo el bosque. Aldebarán siempre se sorprendía por las técnicas de Jai, ya que eran armas épicas, ¿no? Jai dice, vaya, ¿me estás alabando? Aldebarán dice, descuida, solo me gusta el arma, no el usuario. Henkel decía, oigan, ¿qué piensan hacer con estos tipos? ¿Acaso van a matarlos a todos? Aldebarán dice, no hay necesidad de matarlos, más bien es más inteligente dejarlos heridos. A los muertos no se les presta mucha atención, pero a los vivos hay que tratarlos. Así el adversario tendrá menos manos que perder. Henkel dice, ya veo, es cierto, estaba pensando lo mismo. Jai dice, vaya, me están excluyendo de la conversación. Ratchins se ríe y dice, Henkel dice, ¿qué pasa? ¿Te sientes aliviado ahora que te han perdonado la vida, gamberro? Ratchins dice, ¿y quién de nosotros se siente realmente aliviado aquí, borracho? ¿En serio? El pelo y la mirada en tus ojos, incluso las partes fuera de eso, realmente te pareces a él, ese cabrón. Además, eso también va para ti, bastardo del casco. Aldebarán hace, Ratchins dice, tanto este borracho como tú están demasiado relajados, necesitas probar un poco más de dureza, imbécil. De repente apareció alguien y golpeó a Aldebarán, era el rey cerdo. Al impactar, el cuerpo de Aldebarán quedó completamente aplastado mientras flotaba en el aire. Su cuerpo fue golpeado por un poderoso puño que parecía tener el tamaño de su propia cabeza. El hombre decía, no te quejes como un cerdo, ¿verdad? El hombre con cara de cerdo soltó una broma inútil en un gruñido bajo un resoplo con su hocico de cerdo. Y así empieza una batalla épica. Jai peleaba con el cara de cerdo. Aldebarán decía, siguiente. Y otra vez, otro bucle. Ratchins atacaba al Goa. Otra vez estaban tirando los cañones Aldebarán y Henkel. Esta vez era una ruta diferente para Aldebarán, ¿no? Se situó junto a Henkel. No se acercaron a los enemigos que estaban atrapados por Jai. De repente, atacan a Aldebarán desde la cabeza. ¡Fua! Henkel dice, ¿qué demonios? ¿Dónde? Así es, aunque Aldebarán había elegido otra ruta, pues había cambiado posiciones con Henkel, igual lo habían golpeado el primero. Aldebarán dice siguiente. Y otra vez activaban los bucles.
Habían pasado 73 veces. La Matrix se reanudó desde el momento en el que el falso Algoa fue lanzado al cielo. Aldebarán pensó y se dijo a sí mismo: vaya, mi posición exacta está siendo filtrada. Independientemente de si estaba junto a Jay o junto a Henkel, o si estaba en el suelo o flotando en el aire, Aldebarán no podía escapar del puño del hombre con cara de cerdo. Un puñetazo propinado con la determinación de perder un brazo era difícil de defender incluso con la técnica de hilo de acero de Jay. Así es, un problema nuevo para Aldebarán era el puño del hombre con cara de cerdo. Aldebarán intentó esta vez sacarle un poco de información a este personaje. El hombre con cara de cerdo decía: no chilles como un cerdito. Para Aldebarán, los enemigos más complicados y problemáticos eran los que habían decidido lo que ya tenían que hacer, endurecidos a su resolución y obstinadamente reacios a ceder. Contra gente así, el ensayo y error de Aldebarán perdería todo su sentido. Al fin y al cabo, la gente que había decidido matar sin importar lo que le ofrecieran a cambio, sin duda le mataría sin importar lo que él le ofreciera a cambio. Aldebarán se decía a sí mismo: en primer lugar, ¿cómo está consiguiendo mi ubicación? Y otra vez aparecía el cara de cerdo y decía: qué aburrido eres. Acuérdense que el dragón divino había sido usado para distraer a los demás, ¿no? Como que se iba por otro camino para que todos lo persiguieran. Pero no funcionó ese plan. Y otra vez aparecía el cara de cerdo y decía: qué aburrido eres. Esta vez, la vértebra cervical de Aldebarán se hizo añicos, después de que intentó usar a Ratchins como escudo de carne. Y otra vez, otro bucle. Ratchins activaba Algoa. La gran magia fingida se elevó hacia el cielo y con las campanas de alarma sonando en su cabeza, Henkel actuó de inmediato. Aldebarán decía: tira. Acuérdense que... ¿cómo es que lo están viendo Aldebarán? Acuérdense que hay un individuo que tiene un ojo de protección divina, ¿no? Que les mencioné al principio. Y este man pues tiene una buena vista. Entonces Aldebarán llama a Jay y había tensado cuerdas para llamarlo, ¿no? Y tensó una cuerda distinta de la jaula que habría acogido a Ratchins y los demás. Una nueva plataforma de lanzamiento de hilo de acero después de disparar a muchos árboles caídos hasta ese momento. Lo que lanzó a continuación fue: Aldebarán dice: tira. Henkel tiró del hilo. Aldebarán esta vez se usó como bala de cañón y Henkel lo impulsó. Se elevó sobre las copas de los árboles con Jay aferrada a su único brazo, huyendo del campo de batalla, ya que esta vez el plan de Aldebarán era salir de ese bosque hacia arriba para ver más el panorama. Jay estaba agarrado del brazo de Aldebarán. Aldebarán y Jay atravesaron la vía de escape que había sido guiada por el humo. Se estaban dirigiendo al noroeste. Después de todo, Aldebarán ya había comprobado las demás direcciones, y así rasgando el humo blanco y su balanceo, en el momento que salieron por encima de los árboles, piedras arrojadizas salieron volando desde fuera del humo a un ritmo feroz, dirigidas a los aerotransportados Aldebarán y Jay. Así es, mientras ellos salieron hacia arriba disparados, habían ataques que se dirigían hacia ellos. Aldebarán creó un muro de tierra, superando la primera ola por pura fuerza. En el último punto de impulso, Jay también lo mandó a Aldebarán mucho más alto, lo empujó. Aldebarán había escapado del bosque de humo blanco y salió del bosque, y entonces encontró a alguien allí. Esta voz dice: vaya, vienes a someter al líder por tu cuenta, ¿verdad? ¿No es un plan de mierda al que llegarías más rápido contando desde tus peores opciones? Aldebarán dice: ah, así que tú eres el Brain. Una voz dice: tú, no mires a los lados ahora. Aldebarán hace: ¿eh? En el momento que actualizó su condición de victoria en su cabeza, un impacto la atravesó desde justo encima de esa cabeza suya. Era Gastón, que había saltado desde un lado y lo había golpeado a Aldebarán. Aldebarán se sintió aturdido y este golpe le dolió bastante, ya que no era un simple golpe, era un golpe de una persona que dominaba el método de flujo. Así es, se nos revela que Gastón ya domina el método de flujo. El método de flujo es una técnica que usaban en el Imperio de Volaque para aumentar tu fuerza, ¿no? Tu velocidad también. El golpe lo tiró al suelo a Aldebarán. Aldebarán dice: de aquí en adelante será una batalla de ingenio entre tú y yo. Y entonces... bueno, y esta vez el plan era diferente. Ratchins cargó hacia el bosque y todo su cuerpo se inmovilizó por los hilos de Jay. 52 enemigos estaban atados. Jay molestaba a Aldebarán, ¿no? Aldebarán dice: deja de joder. Hay un espejo, encuentren el espejo. Uno de ellos lo tiene. Viejo, busca tú también. Así es. Esta vez, Aldebarán le había ordenado a Jay y Henkel que buscaran los espejos en las pertenencias de los hombres inmovilizados, un espejo de conversación, ya que la velocidad y precisión de la transmisión de información tenían la capacidad de cambiar la naturaleza de la guerra, ya que Aldebarán se había dado cuenta que había un intercambio de información en tiempo real, y esto era gracias a los espejos de conversación, ¿no? Y es por eso que el enemigo podía saber muy rápido dónde se ubicaban. Henkel dice: lo encontré. Aldebarán dice: lo encontré. Jay dice: lo encontré. Aldebarán dice: ¿ah? Los espejos de conversación son meteoritos que se pueden replicar, pero el coste es estúpidamente caro. Aldebarán entendía que Ratchins, como era el comandante de esta unidad, tendría uno. Aldebarán dice: ¿son dummies? Ratchins dice: imbécil. Cuando de repente
otra vez aparece una voz que dice: qué aburrido eres, o sea, el hombre con cara de cerdo. Aldebarán dice: ah, ese viejo de mierda. Otra vez se repite otro bucle, ¿no? Y esta vez Aldebarán consigue los espejos. Ratchings dice: pero qué demonios, ¿cómo lo has conseguido a la primera? Y los atraparon en los hilos. Aldebarán dice: no fue solo un disparo, ni siquiera 10 o 20 tiros. Mis desafundadas son absolutamente lamentables. Ratchings dice: ah. Henkel decía: oye, ¿qué vas a hacer con este tipo? ¿Piensas matarlos a todos? La historia nos revela que Ratchings odiaba a Reinhardt. Se nos dice que el padre de Ratchings era un hombre respetable, le caía mal y tenía problemas Ratchings con su familia y los abandonó, pero que su familia era respetable. La historia nos narra que Ratchings había huido de su familia porque tenía una incapacidad para entenderse con ellos, y de un modo u otro acabó trabajando para Fate. Y se comparaba con Reinhardt, ¿no? Ratchings decía: este tipo no tiene esperanza, refiriéndose a el padre de Reinhardt, Henkel, y activa su Goa. Incluso atado podía realizar encantamientos. Henkel dice: ah, ¿intentas asustarme? ¿Un truco tan mezquino crees que me lo tragaré 2 veces? Antes le habían lanzado un falso Algoa, pero esta vez era un verdadero Algoa. Se nos muestra un pequeño flashback donde Exo le enseñaba magia a Ratchings. En ese momento una bola de fuego se apoyó en la punta de la espalda y se deshizo en el aire, liberando una enorme potencia de fuego comprimida en su interior. O sea, Ratchings se autosacrifica. El cuerpo de Ratchings fue devorado por las llamas y hubo una explosión. Aldebarán dice: hasta aquí has llegado. Aún así, la potencia de fuego no llegó a desatarse. El hombre del casco, o sea, Aldebarán, había detenido a tiempo toda la explosión, como si ya supiera lo que iba a pasar. 274 veces seguían los bucles por las siguientes batallas, ¿no? La historia nos narra que siguen y siguen los bucles. Seguían los hilos de acero de Yai, los planes del Aldebarán, los planes del enemigo de Ron. Ratchings decía: Goa, Aldebarán decía: alto. Apagando su fuego inicial, Aldebarán levantó el puño por encima de la cabeza y lo clavó en el cuerpo del hombre incapaz de moverse. Le dio un puñetazo en la mejilla y le clavó una patada en el abdomen y volvió a golpearlo en la cabeza. Ratchings hace: go. Ratchings no cesó en sus conjuros. Aldebarán dice: ¿por qué? Aplastando de nuevo la brasa mientras intentaba cobrar vida, golpeó con el puño que lo hacía a Ratchings. Yai decía: mientras no lo mates, seguirá haciendo lo mismo una y otra vez. Algo verdaderamente admirable. ¿No es ese el deseo más querido de todos los chicos? En ese caso, Aldebarán dice: cállate, ya que Yai quería matarlo a Ratchings por seguir activando una y otra vez la magia. Aldebarán golpeó con firmeza a Ratchings. La frente de Ratchings se abrió y la sangre cayó a borbotones. Acabando de derrotar a Ratchings, Aldebarán se encontró con la voz de Henkel. Aldebarán estaba agotado mentalmente, ya que en realidad pues sería más fácil matar a sus enemigos, ¿no? Pero Aldebarán no quiere matarlos, por eso se le complica bastante. De repente una voz aparece y dice: qué aburrido eres. Otra vez era el hombre con cara de cerdo. Aldebarán dice: expansión del territorio, redefinición de la Matrix, y actualiza su punto de guardado, ¿no? Donde la voz decía: pararse allí sin pensar, con la cabeza llena de comida de cerdo o algo así. Mientras tanto, Ron estaba analizando la situación, ¿no? Donde se decía que tal vez Ratchings había muerto, pero que destrozó el espejo de conversación en posesión del guardián de los espejos sin ninguna vacilación. Ron decía: mientras no vean dentro de nuestras cabezas, o quizás algo completamente distinto, debería ser imposible. Ron decía: hay algo que me gustaría averiguar. Todas las unidades, cambio de planes, así es. Ron es muy astuto, muy inteligente y tiene bastante experiencia, donde le complica bastante sus estrategias a Aldebarán. Hablando simultáneamente a todos los espejos de conversación, Ronji entrecerró los ojos y formuló una estratagema nueva. Era una batalla épica contra el reloj, estrategias tras estrategias y movimientos que cambiaban una y una vez. Hola, suscríbete para más contenido. No perdonaré tus acciones lánguidas.